Estamos esperando a Julia Caro, antropóloga, copresidenta de Petrafem Maternidades en Activistas de España, para que hablemos de la mala idea de los postnatales obligados e intransferibles. Ahí está la Julia, la saludo, me mandas una solicitud. Julia, acepta. Ahora sí. Ahora debería ya entrar. Ahora sí. Bien, perfecto. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, Qué muy bueno, bien. un ¿Y gusto de verte. cómo andáis por allí? Acá andamos con hartas cosas personales, pero además está difícil el territorio. La batalla, la tierra de la batalla en relación acá se llama postnatal, licencia Ujú. postnatal, Sí. permiso parental postnatal, se ha vuelto un poco Ujú. complejo, porque se ha instalado la idea. Bueno, lo primero es decir que se nos prometió que la palabra intransferible y obligado iba a ser eliminada de la propuesta del presidente Boric, cosa que no ocurrió. Entonces ahora tenemos una oferta de aumentar a solo 2 semanas el postnatal a las madres y aumentar y darles postnatal obligado e intransferible a los hombres. Y bueno, Julia, tú eres antropóloga, trabajas como activista. Quiero que nos cuentes cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en España, que ahí está, ahí está como la aplicación, y que por qué nosotros nos venimos oponiendo es porque sabemos que no funciona. Sí. Se va a unir la Bárbara Porter, ella es psicóloga clínica y especialista en violencia vicaria. Que creemos Hola, que... hola. Hola, Bárbara. Hola. Hola, Julia. Creemos que en estos temas es importante porque hay un cruce, ¿no?, de varias variables con relación a los temas de cuidado. Julia, cuéntanos un poquito qué piensas, qué opinas, qué es lo que está pasando en España. El territorio es Bueno, tuyo. pues nosotras en España llevamos desde 1989 con un permiso de maternidad congelado en 16 semanas. 16 Ujú. semanas desde entonces, y desde entonces son muchas las movilizaciones que ha habido de colectivos de madres, sobre todo, que pedían, en principio, por ejemplo, los colectivos de apoyo a la estancia materna pedían esa ampliación por lo menos a los 6 meses mínimos de la estancia materna exclusiva, ¿no? Pero luego es verdad que ha habido muchas madres, tanto y profesionales, que han pedido esa ampliación del permiso de maternidad. Sin embargo, esta demanda nunca ha sido escuchada. Siempre se nos ha dicho pues, que no había recursos para destinarlo hasta a este fin, y ya está. Y de repente nos encontramos con una ampliación brutal del permiso de paternidad en apenas 2 años, hasta igualarlo al del maternidad, y ahora está en 16 semanas. Nos encontramos que paternidad y maternidad están en 16 semanas y son intransferibles. Es decir, pues intransferible no significa obligatorio. El padre puede rechazarlo, pero si el padre lo rechaza, ese permiso se pierde, no puede ser transferido a la madre. Ok, o sea, esto supone una premisa básica de que la función materna y la función materna serían iguales y que el cerebro del recién nacido necesitaría esas funciones en igualdad, ¿no? Cuando todas las investigaciones son bastas en decir que lo que necesita un recién nacido es a la madre al menos 1 año, que es donde ocurren el nivel de conexiones sinápticas con mayor velocidad que se van a producir en toda la historia. Hay documentales para poder mirar de la importancia del primer año de vida en relación a la exterogestación, es decir, el bebé humano nace inmaduro y requiere seguir gestándose fuera del útero al menos 9 meses a 1 año. Ok, o sea que ya de entrada no se sabe cómo, o sea, tanto en Chile como en España se desconocen las necesidades de los recién nacidos y recién nacidas. Partimos por ahí. Sí. Y las necesidades de las madres, porque al final están igualando los procesos también, ¿no? De hecho, nosotras ahora mismo, viendo que también, ¿no?, el permiso de este permiso intransferible, igual intransferible, lo que ha hecho ha sido igualar procesos de madres y padres, o de madre gestante y el otro progenitor o progenitora, han igualado esos procesos y no son iguales, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, ahora estamos pidiendo un permiso, por ejemplo, puerperal, y un permiso preparto y puerperal, para que por lo menos se tengan en cuenta esos procesos, porque estos permisos lo que han hecho es olvidar totalmente, obviar que la madre pasa por un embarazo, un parto, un posparto, la lactancia materna, el puerperio. Es decir, que además de las necesidades del bebé, está la importancia de la diada y de los procesos de la madre, de la recuperación de la madre y de todo ese proceso que es necesario justo después de dar a luz, ¿no?
Entonces existen gobiernos que tienen ministerios de la igualdad allá en España que se dicen feministas, sin embargo, invisibilizan completamente las necesidades biopsicosociales de la mujer en gestación, de parto, Ujú. puerperio, lactancia, etcétera. O sea, es un borrado a la madre, ¿no? Totalmente. Además, ahora mismo, por ejemplo, tenemos, bueno, se está intentando salir una ley de salud sexual y reproductiva que curiosamente deja fuera todo lo reproductivo, ¿no? Es verdad que se legisla el aborto de una forma que es, pues, por fin, ¿no? Bueno, aquí ya era un derecho, pero se mejora y también, por ejemplo, ahora se está teniendo en cuenta un permiso incluso para menstruaciones dolorosas, es decir, sí se está teniendo en cuenta esos procesos sexuales, pero Ujú. cuando lo sexual empieza a convertirse en maternidad, parece que sale esa fobia hacia todo lo maternal y ya esas partes no son procesos sexuales, ¿no? Nos olvidamos que eso también son procesos sexuales de las mujeres y ahí Entonces, ya no. ahí el patriarcado se une al feminismo liberal Sí. que empapa a los gobiernos actuales en Ujú. pos de la popularidad, la corresponsabilidad y la igualdad, donde desconocen que el recién nacido y la recién nacida tienen una sexualidad que que se lleva a cabo en el cuerpo materno con la madre, Ujú. y ese sería nuestro primer encuentro sexual en la vida, ¿no? Nuestra tendencia a la pulsión hacia la vida, a regar nuestro cerebro de hormonas y neurotransmisores que pulsan hacia el bienestar, al placer, al bienestar, para que nuestro aparato cognitivo se desarrolle de la mejor manera posible, estaría invalidado. O sea, el patriarcado tiene como objetivo principal, más que ir en contra de la mujer, es separar a la diada madre e hijo, desconociendo absolutamente las necesidades del recién nacido, y al eliminar y acorazar la diada, al enfriar la diada, al separarla, bueno, creamos seres humanos dispuestos a consumir desde los primeros meses de su vida, siendo institucionalizados de manera temprana, ¿no? Y ahí comienza la Ujú. institución y el negocio a meterse entre medio de esta diada. Compañeras, ¿alguna quiere hacerle Claro. alguna pregunta que tenga ahí o quiera comentar, como para ir complementando la conversación? Sí, yo creo Sí, que dale Belén, perdona, yo Bárbara, pregunto después. Dale, dale. que los estados todavía les cuesta mucho reconocer a la madre como un sujeto político especial. Ya digo especial porque una mujer que no es madre tiene otras necesidades versus la que cuando una mujer se convierte en madre, su existencia en la tierra cambia. Su Exacto. existencia ya no pasa a ser a preocuparse de ella misma, de una independencia, ¿cierto? Sino que automáticamente su existencia pasa a ser con un otro. Uh-huh. Entonces creo que manifestarle a los gobiernos y a los estados, más que a gobiernos, la importancia del sujeto político de madre y su extensión a la diada es el acto más grande de corresponsabilidad, porque mientras queremos llegar a una igualdad dándole permisos a los padres, los cuales lamentablemente no sé cómo funciona. Me imagino que en España y en Europa más o menos manejamos las mismas estadísticas, pero acá el hombre, y por nuestra cultura patriarcal, su aporte muchas veces es cero a lo que es el puerperio, a lo que es la crianza. Entonces, creo que hay una falsa idea también que es muy populista y también que busca resultados muy rápidos de llegar a esa corresponsabilidad, pero deja fuera lo más importante que es la protección de ese recién nacido, su evolución, la protección de la madre, de la diada, y mientras no, en el fondo creo que es muy importante legislar volviendo a lo más primitivo y salvaje del ser humano que es el nacimiento de un hijo. Uh-huh. ¿Qué pasaba en ese Sí. sentido, Julia? ¿Ha Además, aumentado la corresponsabilidad claro, claro, por esta eso. aplicación de postnatal Ujú. intransferible de los hombres en España? ¿Se ha conseguido el objetivo? Claro, nosotras, bueno, estamos pidiendo desesperadamente que se hagan un estudio de los resultados, pero es verdad que podemos ver que, por ejemplo, respecto a la corresponsabilidad, bueno, ya hemos tenido muchos experimentos. Aquí tuvimos, por ejemplo, cuando fue la pandemia, ¿no? Que estuvieron padre y madre en casa teletrabajando, es decir, ambos en casa como si tuviesen un permiso ambos y sin embargo la madre siguió estando sobrecargada. Es decir, que ambos progenitores estén en casa no quiere decir que el padre vaya a ser corresponsable si no lo era antes. Y también lo que sucede es que se ven los permisos como si fuese un castigo, ¿no? Un Uh-huh. permiso de maternidad es un derecho. Entonces no podemos darle derecho a las personas que no son corresponsables. Hay que darle derecho a las personas que sí lo son, es decir, a quien cuida.
Y al final lo que acabamos haciendo con esto, como si los permisos de nacimiento o los permisos o el postnatal fuese, pues eso, un castigo para los padres, ¿no? Cuando realmente es un derecho, al final lo que hacemos es que muchas madres, aquí por ejemplo, con el escaso permiso de maternidad que tenemos, acaban cogiéndose excedencia. Y excedencia para el cuidado de los hijos y las hijas sin remunerar. Es decir, las madres tienen que hacer una parada en su empleo y en esa parada no tienen remuneración ninguna. ¿Qué sucede? Que nosotras vemos las cifras de excedencia y siguen siendo, pues por aquí las tengo, que ya tenemos las de 2022 del primer trimestre, un 87% las mujeres y un 12% los hombres, de excedencia sin remunerar. Es decir, los hombres solo se cogen los permisos cuando son pagados. Entonces, esto no nos está dando una idea de que realmente haya una corresponsabilidad, de que se quiera dedicar a los cuidados, sino que simplemente son un derecho al que te acoges como persona trabajadora. Pero no significa que ese derecho se vaya luego a destinar a cuidar, ¿no? Incluso se puede, no va a haber una policía de los permisos, alguien que vaya a controlar qué se está haciendo con ese derecho, ¿no? Si realmente se está cuidando, si realmente el bebé está en la guardería, aunque el padre esté de permiso, no sabemos bien qué puede pasar ahí, ¿no? Lo que nos contaba en una entrevista el día sábado Diana Oliver, autora de Maternidad Precaria, es que algunos padres estaban tomando estos permisos para preparar maratones, ¿no? Sí. Y no se logra entender que la corresponsabilidad sería que la sociedad sea corresponsable, el padre o quien sea la madre, otra madre, la corresponsabilidad estaría en el cuidado de la diada. Acá en Chile llevamos 10 años de postnatal, permiso parental postnatal, es decir, hace 10, 12 años nosotras ya luchamos para que esto fuera corresponsable y solo un 0,23% de los padres ha tomado el postnatal. Es decir, está clarísimo por donde se le mire que no es una herramienta que promueva la corresponsabilidad ni la igualdad, sino que deberían haber otras, ¿no? Porque es como que el feminismo liberal o como se le quiera llamar, me da lo mismo los que están en el gobierno hoy día, como que no vieran, ¿no? Como la experiencia, es como hay una idea dentro de su cabeza y esa idea a toda costa quieren llevarla a cabo como pensando, pero se les escapa la realidad. Bárbara. Sí. Sí. Se le escapa la realidad y la realidad de familia, ¿no? Tan diversas que hay. Hay muchas madres que no tienen ni siquiera derecho a un permiso, porque también tenemos que ver las diferencias de empleo. Realmente, nosotras tenemos los datos, los padres cogen más permisos que las madres en España, muchos más. ¿Pero por qué? Porque tienen mejores empleos. El permiso de postnatal, allí imagino que también, ¿no? Aquí el permiso por nacimiento no es universal, es decir, depende del empleo, ¿no? Y aquí hay muchas madres desempleadas y muchas madres con empleos muy precarios que no pueden acceder a esos requisitos para acceder. Exacto. Entonces, claro, como los padres tienen mejores empleos y mejor pagados, sus permisos son mayores, es decir, se destina una gran cantidad de dinero a los permisos paternos y además tienen más permisos, o sea, hay más padres cogiendo ese permiso. ¿Eso significa que hay más corresponsabilidad? No, que se cojan los permisos no es sinónimo de corresponsabilidad. Además es destinar recursos públicos a un lugar donde no tiene ninguna fertilidad, digamos, destinar estos recursos para Bárbara, te interrumpí. No, sí, dale. Sí. Está bien. Sí, no, quería simplemente hacer como conectar algo que me ha estado dando vuelta últimamente y también hacerle una pregunta después a Julia a partir de la experiencia que han tenido en España. Y yo creo que aquí tenemos que situarnos histórica y culturalmente. Estamos en una sociedad patriarcal, ¿cierto?, que valora la autoexplotación y el cansancio, ¿cierto? Y hay una frase ahí de un filósofo que me gusta, que es Byung-Chul Han, que habla de que esta sociedad nos convence de que nos estamos autorrealizando cuando en realidad nos estamos autoexplotando. Y yo creo que el permiso postnatal obligatorio nos convence a las mujeres, ¿cierto?, de que nos hacemos más competitivas, tenemos más opciones de empleabilidad, si cortamos nuestro postnatal, ¿cierto?, para competir en el mercado laboral, asumiendo que de esa manera nos estamos autorrealizando, ¿cierto?, Exacto. Asumiéndonos en esta cultura que lo único que apunta es autoexplotarnos. Entonces, yo creo que la maternidad en el fondo es un acto sumamente subversivo en la cultura actual, que apunta a la productividad, a la eficiencia, y la maternidad va en contra de eso. Es una Exacto. Pausa que tiene otros ritmos, que tiene otras prioridades, y que de alguna manera ciertas alas del feminismo me sorprende que no se den cuenta que pasan a instrumentalizarse para seguir oprimiendo a la mujer, negando, ¿cierto?, lo que somos y lo que muchas queremos voluntariamente, y que no vamos a obligar a nadie. Si alguna mamá no quiere lactar,
está bien, pero hay muchas que sí queremos. Si una mamá no quiere quedarse en el permiso postnatal más tiempo, está perfecto, pero muchas sí queremos. ¿Por qué el Estado, como un padre autoritario, nos va a imponer algo que nosotros sabemos que no es lo mejor para la vida? Y Entonces que yo creo serían que es mujeres, importante. serían mujeres las que están Exactamente, ahí, ¿no? No un exacto, padre, ¿no? Sino que serían madres patriarcales que nos obligan exacto, y nos dictan cómo tiene que fluir nuestro deseo de cuidar a otro. exacto. Es que ser mujer no es garantía de tener perspectiva de género. Sabemos que hay muchas mujeres con una perspectiva igualmente patriarcal. No todas estamos en un proceso de deconstrucción. Entonces yo creo que aquí hay que asumir que hemos sido criadas en una sociedad patriarcal, que valora la autoexplotación y que muchas veces los movimientos feministas caen en el mismo problema y terminamos disparándonos en los pies. Oye, si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, ¿cierto? Es efectivo, queremos salir a trabajar, pero ¿en qué condiciones? ¿Qué es la prioridad para nosotros a costa de la salud mental, física de la diada? No. Nuestra encuesta, la encuesta, ¿cierto?, que hizo el movimiento postnatal, con investigadores que están a cargo de eso, muestra que la gran mayoría de las mujeres sí que quiere quedarse en casa. ¿Vale? Entonces ahí quiero conectar con el otro tema que tiene que ver con la violencia, ¿cierto? ONU Mujeres 82, nos ahí dice, solo agregar el porcentaje, ¿no? Que 82.4 o 82.4% de las mujeres quiere 12 meses de postnatal y no lo quiere compartir. exacto. Entonces ahí viene mi pregunta también para Julia, que tiene que ver con el tema de la violencia, ¿cierto? En esta sociedad patriarcal en que se normaliza, se valida, ¿cierto? Los índices de violencia de género son altísimos, a unas mujeres lo ponen un 35%, acá en Chile tenemos un 42% 42. aproximadamente, ¿cierto? Y a través de los estudios que hemos hecho hemos visto que la violencia de género y la violencia vicaria, que es la violencia en la cual se instrumentalizan los hijos para seguir haciendo daño a la madre, es una correlación casi perfecta. O sea, cuando hay una mujer que está siendo violentada por el padre de sus hijos, lo más probable es que los niños también sean agredidos y eso se suma a la violencia institucional, que es cuando vamos a pedir ayuda a la justicia, lejos de recibir protección y ayuda, terminamos siendo revictimizados. Entonces, en ese contexto, me gustaría saber la experiencia de España, Julia. ¿Cómo han abordado el tema de la violencia de género en esto de la corresponsabilidad, en esto de los cuidados, ¿cierto?, del postnatal obligado? ¿Se consideró eso? ¿Cómo se ha llevado a cabo? Esa es mi pregunta. Bueno, nosotras consideramos que los permisos iguales e intransferibles son la antesala o se asimilan muchísimo a las custodias compartidas e impuestas, ¿no? Exacto. Y al final estamos exactamente en la misma línea, ¿no? La misma línea de lo mejor. Además, utilizan incluso los argumentos de lo mejor para el bebé o lo mejor para el niño o la niña. Es decir, desconocen totalmente cuáles son las necesidades, ¿no?, del bebé. Porque aquí se están dando custodias compartidas de bebés lactantes. Y es bastante, o sea, estamos en un momento bastante delicado donde jueces, juezas y bueno, es muy difícil. A nosotras nos llegan cada día muchas madres pidiéndonos ayuda y diciendo por favor qué pueden hacer, que nos están dando la custodia o incluso nos encontramos con mujeres que han sido pues metidas en la cárcel, como pasó con Juana Rivas aquí, por ejemplo, ¿no? Sí. Por no querer entregar a sus criaturas a un padre maltratador, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con casos cada vez más que vemos que el patriarcado está retomando, ¿no? Está creciéndose realmente y se está creciendo con las madres. No podemos olvidarnos que el patriarcado es poder del padre, es decir, entonces la eliminación de la madre es su objetivo y siempre lo ha sido. Pero ahora está encontrando además unas vías legales y unas vías institucionales que además a veces incluso se dicen de izquierda o se dicen no progresistas o se dicen feministas. Entonces, claro, hemos visto cómo se defienden los permisos, o sea, los permisos igual intransferibles y cómo se defiende las custodias compartidas impuestas desde el feminismo. Y eso es Exacto, muy eso es lo que triste. estamos viviendo acá ahora. Eso es lo que Mm, viene desde la izquierda progresista, un feminismo claro. que no entiende la realidad del país, ni la realidad de la madre, ni la del recién nacido, desconociendo absolutamente los índices, los porcentajes de violencia psicológica, económica, sexual y física a las que las madres en un 42% en Chile somos sometidas. Impresionante, es como, ¿qué pasa, no? Porque, Julia, ¿qué crees tú que está operando ahí? ¿Cuál es esa ala, como decía la Bárbara, del feminismo? ¿Qué piensa ese feminismo?
Bueno, yo creo que hay una gran tradición antimaternalista, es verdad, que tampoco lleva tantísimo tiempo. Yo creo que antes sí se tenía más en cuenta, por lo menos, los derechos no los derechos de las madres, sino se veía más que el padre tenía el poder, ¿no? De alguna forma, antes, las madres, pues antiguamente veíamos como las madres intentaban luchar y los padres se quedaban con la custodia. Ese es nuestro pasado. Nuestro pasado es que Mm, el padre tenía la capacidad de decisión sobre su hijo e mm, hija. Sin mm, embargo, ahora tenemos la sensación de que eso nunca ha pasado. Y sigue pasando, pero ahora está oculto, ¿no? Incluso está mm, oculto a veces en forma de nuevas masculinidades, que es muy necesario. Es decir, es muy necesario que los hombres se replanteen su masculinidad y que haya una transformación, pero no a costa de la usurpación del proceso de las mujeres ni de todos los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, ujú, al final lo que estamos viendo es que el patriarcado está surgiendo, pero de una forma un poco escondida y oculta que hace mucho daño. Entonces, claro, eso está entrando también a raíz de un feminismo antimaternalista que no quería ver la maternidad, ¿no? mm. Y por supuesto, cuando la maternidad era impuesta y no teníamos derecho al aborto y no teníamos derecho, es decir, pues entonces yo entiendo que sí haya una petición por lo menos de libre elección. Pero en la actualidad, por Exacto. lo menos en nuestro país, ya es la mayoría de madres decide libremente ser madres. Muchas lo posponen Mm, muchísimo tiempo y lleva un deseo tan profundo mm, que no se puede hablar de que no haya libre elección, ¿no? Entonces, mm. ahora mismo deberían estar o sea, con los derechos de las madres. Se debería luchar por reapropiarnos de esas maternidades que nos han robado durante tanto tiempo, ¿no? Y nos lo roban porque Mm. le servimos como mano de obra barata eh, en el mercado, ¿no? Para seguir explotando el medio ambiente. Pero cuando queremos cuidar, cuando queremos estar, incluso hay algunas como figuras que han entrado al poder que tienen citas como que nos infantilizan a las profesionales de la salud y del sistema de las leyes, diciéndonos que el apego es mucho más que un pecho, ¿no? Como una especie de burla, ¿no? Así como estas mujeres Sí. tontas que creen que el apego está en un pecho cuando llevamos años estudiando y formándonos en relación en qué significa el apego, y desde Ujú. lugares donde a veces se opina desde cero conocimiento en neurociencias, cero. Entonces, se empieza a hablar de las maternidades y del desarrollo del cerebro, esto que decías, ¿no? Cómo nos usurpan procesos que son nuestros. Es decir, los hombres no viven una cesárea, no viven una dilatación a 10, ¿sí? En un parto, no viven pezones agrietados, los pechos con leche, las tomas nocturnas, no tienen idea los procesos, no viven los procesos neuroquímicos hormonales que vive el cerebro de una mujer en contacto con su recién nacido. Entonces, ¿por qué pasa que la igualdad ponen, por qué acá? ¿Por qué se fetichiza, hasta el dicho? Es como, ¿por qué les gusta tanto tomarse el instrumento del postnatal para la lucha por igualdad y corresponsabilidad? ¿Qué otras políticas públicas existirían para poder llevar a cabo dicho objetivo? Claro, y Dichos además se objetivos. olvidan en el lado, por ejemplo, económico, en el lado, porque también uno de los objetivos, yo imagino que allí será igual, ¿no? El objetivo de corresponsabilidad y de igualdad laboral, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la corresponsabilidad ya hemos hablado, pero la igualdad laboral aquí tampoco se ha conseguido. ¿De acuerdo? La Ujú, brecha de género sigue siendo no igual, sino más alta. Es decir, aquí no se ha conseguido eso. ¿Por mm, qué? Porque al final se están considerando, se nos están haciendo responsables de nuestra propia discriminación al no otorgarnos más permisos a nosotras, ¿no? Realmente, si el mercado laboral nos está discriminando, vamos a poner medidas efectivas a través de reformas laborales efectivas que ponga pues medidas sobre el mercado laboral para que no nos discrimine a las madres, para que las embarazadas y las madres no puedan ser discriminadas, para que la crianza se tenga tenida en cuenta luego en los currículums, se tengan como, o sea, como cotización, como periodo de cotización, que se tenga en cuenta, que no sea un tiempo apartada del mercado laboral, sino que estamos ejerciendo un trabajo. Una de Entonces, las, lo que dale, dale, perdona, sí, discúlpame. Sí, sí. Pues no, eso. Y entonces, al final, nosotros lo que vemos es que para que no nos discriminen en el empleo, en lugar de poner medidas sobre el empleo, dejan el empleo bien tranquilito, el capitalismo que no se resienta y las medidas son contra nosotras, contra las madres, ¿no? exacto, exacto. No tiene mucho sentido. Ninguno. O sea, si queremos disminuir brecha salarial, bueno, hagámonos cargo en las instituciones públicas y privadas, y si nos queremos hacer cargo de la igualdad, sancionemos a aquellas empresas o instituciones, de nuevo, públicas o privadas, que
no tengan la misma contratación femenina, ¿no? Y además, cuidemos los derechos de las madres para que pueda ser considerado el cuidado como un eje fundamental, capital básico de la salud individual y social para todas las personas, ¿no? Recordemos que si no hay salud mental, no hay salud, ¿no? Y aquí es donde el primer año es tan importante la presencia materna para la regulación y la formación y el desarrollo de una buena salud orgánica del recién nacido. Despliegue físico, cognitivo, psicomotriz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo está, las investigaciones recientes, que todo estaría los 1000 primeros días, en especial en los 12 primeros meses, ¿no? En un año. Qué pena, yo la verdad estoy muy triste. Han sido días como, llevamos varios días como dándonos cuenta de que algo así como una suerte de estafa, ¿no? De dolor, de no poder, de ver cómo, incluso teniendo en Chile activistas impresionantes, Matea, investigadoras, aquí abogadas, la Bárbara, psicóloga, un movimiento enorme de mujeres, y darnos cuenta de que por más movimiento que haya, es como que gana otra fuerza. El patriarcado y el capitalismo son un bloque muy fuerte, porque finalmente el patriarcado tampoco, o sea, para el patriarcado ojalá que todos los papitos sean papás irresponsables, que no falten a sus trabajos porque sus hijos se enferman. Total, la mujer es la que se tiene que quedar en la casa, ¿cierto? Todo, o sea, es un círculo vicioso que se alimenta de la explotación de las mujeres, porque acá en Chile, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que es lo que se produce en cada área de la industria, ¿cierto? Los cuidados son más del 50%. Entonces, si no es porque las madres y las mujeres se quedan a cuidar a los más pequeños, a los recién nacidos, a los enfermos, no existe el capitalismo. Uh-huh. Estamos prácticamente en la base de la pirámide, o sea, si nosotras hacemos una huelga en el fondo dejamos de cuidar, ¿los hombres van a dejar sus trabajos por cuidar? No lo creo. En Chile también son las mujeres las que un 65% de las veces se toman las licencias para poder cuidar en caso de enfermedades a sus hijos. Pero Belén, es justamente por eso que existe la institucionalización temprana de los recién nacidos a las cunas. Es decir, claro, nadie quiere cuidar. Y lo que hablábamos con Paco Herrero la otra vez era cómo estamos viviendo una sociedad tan carente de afecto, carente de vínculos, donde se dice, ¿no?, hablar de los cuidados, poner al centro los cuidados, pero ponerlos cómo. ¿Qué es lo que necesita un recién nacido? ¿Qué necesita de verdad? O nos vamos a llenar de palabrerías que suenan bonitas y que suenan a feminismo y liberación femenina, cuando todas las mujeres inteligentes sabemos que ninguna mujer quiere entrar a un mercado laboral explotador. No queremos replicar el sistema capitalista ni patriarcal. Queremos crear una nueva sociedad, ¿no?, que tenga que ver, de verdad, con los cuidados, con lo amoroso, con la empatía, con la colaboración. Que personas que entran al poder hayan tenido problemas con sus madres, con sus padres, no nos lleva a que arrasen con todo. Uno también tuvo problemas con el padre y con la madre, sin embargo, para eso justamente profesionales de la salud nos trabajamos la mente, ¿no? Y vamos a terapia toda la vida para poder no contaminar el mundo propio con la sociedad, con las pacientes, con las ciudadanas, ¿no? Poder limpiar lo que es mi propia experiencia, mis propios deseos. Y eso debiera estar también puesto en los gobernantes, ¿no?, en los legisladores. Como pospongo mi deseo, mi ideología, por el bienestar de la sociedad, agarrando los documentos científicos que están a la mano, porque están para poder basarse desde ahí para la ejecución de leyes, ¿sí?, la redacción de leyes. Y eso no se hace. Es como que prima un narcisismo bien perverso en el poder. Por eso cada vez que me dicen, tú, ministra, jamás estaría metida en el poder. Es meterse directo en las patas del patriarcado. Y hoy día lo estamos viendo en la peor cara, porque es como que uno dice, bueno, aquellos que nosotros pensábamos leales, nos están traicionando. Y es como... Yo quería hacer un punto, Leslie, a propósito de todo lo que están diciendo, y simplemente como volver a esto, ¿cierto? Que la maternidad es un acto subversivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros promovemos la lactancia materna, hay toda una industria detrás que se queda sin clientes.
Cuando Exacto. nosotros promovemos el postnatal de 12 meses, hay toda una industria de tercerización de los cuidados que se queda sin clientes. Entonces, yo creo que hay que ver cuáles son los intereses que hay detrás, ¿cierto? Y el patriarcado, que quiere controlar, mantener el poder y no tiene ni un interés en ceder ese espacio, ¿cierto? Se alía con el sistema que estamos actualmente, capitalista, neoliberal, que nos tiene a todos y todas como consumidores. Entonces nos vende estos productos y nos convence que es lo mejor, cuando en realidad nosotras sabemos que no es lo mejor. Exacto. Simplemente para hacer el punto de lo que decía Belén, hay un estudio, ¿cierto?, en Chile, hecho por el Banco Central, que dice que el 26%, un aporte del 26% del PIB es producto de los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados. ¿Qué quiere decir eso? Que un cuarto de nuestra economía, del aporte a nuestra economía, es dado por el trabajo gratuito de todas las mujeres. ¿Cómo el sistema va a querer cambiar eso? No es capaz de sostenerse, ¿cierto? Se sostiene sobre la labor de cuidados, ¿cierto? Que una vez vi un graffiti, si alguien sabe en el fondo de dónde es, lo puede decir, no tengo el autor, ¿cierto? Que decía, eso que llamas amor es trabajo no pago, ¿cierto? Eso que llamas amor, de la abuelita, de la mamá, ¿cierto? Que queda trabajando y como decía Julia, tiene que ceder, ¿cierto?, meses de su trabajo no remunerado para quedarse cuidando porque no hay nadie que se lo pague, ¿cierto? Es trabajo no pago. Es al final una explotación, ¿cierto? Exacto, exactamente. Es el Y las verdadero madres, trabajo más antiguo del mundo, cuidar y maternar. O sea, es una cuestión que la han naturalizado a tal nivel que es imposible para muchos políticos poder verlo como una forma de trabajo. Y ayer fui invitada en el marco de la campaña de Compartamos la cuenta de los cuidados de la ONU, que dentro de su Agenda 2030 sabemos que tienen el rollo de la igualdad, ¿cierto? Pero que se quedan en palabras muy lindas, todos conocemos los porcentajes, sin embargo no tenemos las herramientas para obligar realmente a los estados, para cambiar las políticas, para cambiar las leyes, a las empresas, para que dejen de hostigar a las mujeres cuando se embarazan o para que simplemente cuando vayamos a una entrevista de trabajo nos pregunten si acaso queremos ser mujeres, o sea, queremos ser madres o no. Eso nadie lo fiscaliza y es muy difícil cambiar las cosas y quedarnos fuera de la queja si no nos escuchan. A la madre como sujeto político no tenemos un lugar en la mesa del poder, lamentablemente. bueno, de hecho se han abierto Claro. mesas para la comunidad LGTBIQ más YZ, que está súper bien. Mi hija es parte de la comunidad LGTB. Me parece fantástico que la comunidad tenga espacio, pero la comunidad de las madres, que somos las que somos madres de esos mismos futuros partes de la comunidad LGTBIQ más, no tenemos espacio para hablar, ¿sí? No se nos recibe. Claro. Por eso es tan necesario, yo creo, que los activismos de madres. Es que es imprescindible. Por un lado, los grupos, porque, por ejemplo, aquí los grupos de apoyo a la lactancia materna han hecho un papel impresionante y ya no solo con la lactancia materna. Para mí, que es además la investigación que estoy haciendo ahora doctoral, para mí es importante su papel también como activismo. Es decir, como lo que estaba diciendo antes, ¿no? Un activismo contra el sistema. No solamente se enfrentan al sistema sanitario, se enfrentan a toda una cultura del biberón y toda una cultura contra la lactancia materna, de mitos, es decir, es realmente son grupos realmente antisistemas, ¿no? Aunque no se definan, sus integrantes no se definan así, pero las acciones que están realizando sí lo son. Y entonces, y además, cuando ves a esa cantidad de madres que se reúnen, que hacen tribu, que empiezan a tener sus propias opiniones, sus propios conocimientos, a generar conocimiento propio, a recoger el conocimiento de sus ancestras otra vez, ¿no? Y no tanto la opinión de los expertos. Vamos, para mí ha sido totalmente liberador. Y las mujeres que entran en estos colectivos quedan liberadas de una gran cantidad de cargas y de mitos alrededor de la maternidad y por fin pueden cumplir sus deseos, cumplir lo que les sale realmente, ¿no? Sentirse libres para dejarse llevar en sus maternidades. Y eso es tan importante hoy en día con tantas normas sociales sobre todo lo que tenemos que hacer y realmente dejándonos llevar, todo fluye, ¿no? Nuestros bebés están más contentos, más contentas, nosotros también y todo es mucho más fácil. Y eso solo lo encuentras en esos espacios donde no te sientes juzgada y son espacios feministas realmente, ¿no? Son espacios de sororidad.
Y yo creo que tenemos que dar un paso más, igual que estamos en Petra Maternidades Feministas, ¿no? Un paso más para llevarlo esto al discurso político, para contarlo, para ir a los ministerios, o sea, para ir al gobierno y contar todo esto. Las madres tenemos mucho que decir, ¿no? O sea, las mujeres, las madres en los círculos de mujeres presenciales o por Zoom, los bebés no lloran, están tranquilos, No. ¿sí? Y las mujeres nos llenamos de información que no encontramos en el pediatra ni en el ginecólogo, que es una información que es privilegiada para mujeres porque está prohibida allá afuera, y eso es una realidad. Es así. Llevo 26 años atendiendo pacientes, 13 años haciendo círculos de mujeres, y uno lo ve a diario. Esto es así. Y la verdadera revolución, por eso el blog en el cual escribía, ahora escribo en Instagram, pero el blog se llama Revolución del Amor. Como, está bien, el feminismo nos entrega un montón de puertas, pero la gran revolución es la revolución de los afectos, de volver a criar niños y niñas llenas de amor, de cuidado, de cariño, que no se les enfríe la cabeza, ¿no? Que no sean autómatas del sistema consumidor, sino que estén tan llenitos que la verdad sean capaces de privilegiar qué quieren consumir y qué no y cómo, ¿no? Y en qué espacios quieren entregarse al trabajo, en qué tipo de espacios, ¿no? Con posibilidad, ¿no? Crianza respetuosa. Me molesta, me duele cuando algunos hombres y algunas mujeres en lugares de poder hablan de esta moda de la crianza respetuosa, cuando la crianza respetuosa debiese ser ni siquiera respetuosa, ¿no? Es decir, ya decirlo es una falta de respeto. Es como... Nos llaman intensiva, nos llaman intensiva. Claro, como que si fuéramos Sí. esclavas y los niños se nos suben en la cabeza, cuando la crianza es respetuosa, justamente los niños no se nos suben a la cabeza. O sea, son niños que son respetuosos, que son empáticos, colaborativos y que buscan eso. Pero es como que les diera tirria, ¿no? Es algo así como que algo se les despertara, ¿no? En estas pieles que yo creo que han sido poco abrazadas también. Y vuelvo a insistir, estos cuerpos, estas pieles poco abrazadas por las propias madres y padres que están tomándose el poder. Por eso para mí siempre el poder y siempre los gobiernos son patriarcales, mientras no cambie la sociedad y se lleve a cabo, no se logre tomar conciencia real de la importancia de los cuidados y de los afectos. Es de esto de lo que estamos carenciando. Por eso hoy día en consulta, niños chiquititos de 11 años mirando pornografía y siendo violados por la pornografía, producto de la soledad en la cual se encuentran, ¿no? Y la falta de piel. No encuentran piel, bueno, encuentran pantalla. Y nos estamos destrozando a nosotros mismos. Nos estamos haciendo mucho daño, producto de no contar con primeros años de cuidado. Es que fíjate además, porque aquí la apuesta, por ejemplo, son las escuelas infantiles, la guardería de 0 a 3, además, me parece una aberración decir de 0 a 3, de 0. Estamos hablando Acá de igual. 0. Entonces, claro, Acá de igual. 0 a 3, y sí, pues gratuita, para todas, es decir, quieren intentar que fuese, por lo menos sean públicas, gratuitas y tal. Que para las personas que lo necesiten está bien que tengan esa opción. Pero es la única opción que se da. Es la única opción. Aquí las medidas que se están tomando son o la guardería gratuita de 0 a 3 años o la corresponsabilidad paterna. Hacia esas dos líneas es hacia las que van todos los presupuestos que están destinados hacia el tema en el tema de La empresa. la conciliación y de la maternidad y paternidad. Entonces, nos parece increíble, porque las madres en este caso quedamos fuera totalmente. Por un lado están los padres y por otro lado están las escuelas infantiles. Las madres desaparecemos de la ecuación. Pero Sí. detrás de todo Y esto está la gran empresa, que claro, necesita que... claro. Oye, yo lo encuentro gravísimo porque además hay una autora que se llama Sue Gerhardt, el libro se llama el amor maternal, en inglés es Mira. Why Loves Matter, ahí también, Why Loves Matter, donde hay un video también en Lo tengo YouTube aquí. entrevistado, donde ella es entrevistada por el periodista español, no me acuerdo, búsquenla, ¿Por qué importa el amor en YouTube? Y va a ser muy clara en explicar por qué la salacuna hay que postergarla, la institucionalización temprana hay que postergarla lo que más se pueda, lo que más se pueda. Y ella propone, de acuerdo a todos los estudios de otros neurocientistas, que sea a los 3 años, ¿sí? Cuando se incorporen a las escuelas. Entonces muchas mujeres dicen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Unirse, ¿no? Unirse a la lucha, unirse a los activismos, llevar a cabo, levantar la voz, quejarnos,
para poder conseguir lo que es mejor para nuestros niños y para nuestras niñas. Los asilos de ancianos rebasan en nuestro país. Es el mejor negocio en este minuto ser un asilo de ancianos. Y sin embargo ya se están dando cuenta, porque aquí ya se está hablando de una desinstitucionalización de las personas mayores, de los ancianos. Y sin embargo, la infancia sí. O sea, se está apostando por una institucionalización de la infancia, pero ya se está viendo que de las personas mayores es mejor que estén desinstitucionalizadas, ¿no? Y se están tomando medidas para ello, para que haya cuidadores pagados en su propio hogar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Por qué unas veces sí, otras veces no? Entonces, claro, es un desconocimiento total de la infancia, ¿no? La infancia, pues también son seres que no producen, que no interesan y que no se estudia sus necesidades, ¿no? Y se apartan, ¿no? Ahí se apartan y están bien, están en un espacio seguro, con una persona que los mira y realmente están bien en ese espacio y ya está. No se tiene en cuenta más cosas, ni el apego, ni la necesidad de contacto, ni la necesidad con su madre, con su familia. Y es realmente un problema, sí. Ahí está el sesgo Disculpa, dale. Ahí está el sesgo adultocéntrico, ¿cierto? El sesgo adultocéntrico que es tan propio de nuestra cultura, que privilegia el deseo, ¿cierto? La necesidad del adulto por sobre el de, en este caso, el recién nacido. Y ahí yo tengo una pregunta, Julia. Ustedes que ya tienen esta ley funcionando y que ya han podido ver los efectos, como organizaciones, ¿qué están pensando hacer? Porque una vez que una ley ya está instalada, o sea, me pregunto, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo visibilizar? Como para poder aprender de la experiencia de ustedes. Bueno, además es que es surrealista porque aunque la ley está instaurada, está ya funcionando de 2021, pero siguen quejándose de que realmente la ley tiene trampas, ¿no? Porque realmente lo que querían con esa ley era que los padres cuidasen en solitario. Y ahora, como hay un tiempo que se pueden coger con la madre, pues hablan de que si los padres no cuidan en solitario no serán corresponsables porque están con la madre. Es decir, el propósito es que los padres cuiden solos y las madres solas por otro lado, ¿no? Me parece una desvergüenza, sobre todo porque nos dejan solas a la madre en el posparto y luego encima porque parece que las madres somos las responsables, las culpables de que los padres no cuiden, ¿no? Si estamos nosotras, ellos no cuidan. O sea, me parece una cosa bárbara, ¿no? Y sin embargo, pues se está viendo quejas, es decir, hay una ley que está funcionando, que han conseguido sacarla y aún así están teniendo quejas al respecto, ¿no? Y nosotras, bueno, pues seguimos difundiendo por todos lados, ¿no? Y además estamos dentro del Ministerio, por ejemplo, de Igualdad en una mesa por los cuidados, donde se está discutiendo y se está debatiendo, pues, medidas a este respecto, ¿no? De cuidado, de conciliación y demás, con otros colectivos sociales. Ya que nos hagan caso no es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos nosotras seguimos ahí, estamos dentro de esas mesas de diálogo. Y estamos, por ejemplo, hace poco hicimos una actividad también, una concentración en la puerta del Congreso, pidiendo, pues ya que no nos han concedido, que este permiso no tiene en cuenta las diferencias entre padres y madres, pues estamos pidiendo ese permiso preparto antes del parto y ese permiso puerperal para el puerperio para que proteja pues los procesos sexuales, el parto, el posparto, la lactancia materna, que no se protegen, se invisibilizan al igualar los permisos. Entonces, pues hicimos en la puerta del Congreso con carteles gigantes con fotos de todos nuestros procesos sexuales, hicimos una concentración allí, ¿no? Entonces estamos haciendo continuamente acciones para visibilizar y sobre todo de pedagogía, ¿no? De que la gente sepa, ¿no? De qué va esto y qué problemas tiene, porque lo de igualdad suena muy bien, lógicamente, la igualdad es buena, ¿no? Entonces, cuando la gente escucha permisos iguales, ¿cómo va a estar en contra de algo que es igual? Entonces hay que explicarlo muy bien y esa labor de pedagogía es muy necesaria. Porque no somos iguales y sobre todo claro. en el lugar donde más se nota la diferencia, que no estamos diciendo que no sean igualmente importantes, son cosas distintas, pero la función materna es distinta a la paterna. Y yo quería decir algo como un aporte a que la inversión en la primera infancia, en la primera niñez, el primer año de vida es clave. Cuando hay un niño, una niña que está colmada de piel materna, de haber sido bien tocado por la madre, bien tocado por el padre, un niño que tiene presencia, mirada, palabras, educación, tiempo, en cantidad y calidad, es un niño que, y esto es importante señalar, todos los seres humanos nacemos con sexualidad, es decir, sentimos
placer en todas partes de nuestro cuerpo, principalmente al nacer en la boca y en la piel. Y luego estas zonas van cambiando de lugar, pasando, por ejemplo, entre los 2, 3, 4 años a la zona anal, después otras zonas del cuerpo. El punto es que cuando como el ser humano tiene una tendencia innata, evolutiva, fisiológica al apego, cuando un niño ha crecido vacío en cuerpo, en palabras, por parte de sus madres y sus padres, estos niños son presa facilísima para el abuso sexual infantil, porque el niño desea ser bien tocado. Por lo tanto, y eso lo sabe muy bien el perpetrador, ¿no? El depredador sexual. Lo sabe. Entonces, cuando hay un niño que está a gusto en casa, que se siente tranquilo, que está bien educado, sospecha inmediatamente de que un extraño lo toque. Por eso las crianzas respetuosas son tan importantes, porque si yo le estoy haciendo la ley, lo que me pasó el fin de semana en un mall, que había una niñita llorando y la madre estaba escondida haciéndole la ley del hielo, o sea, de crianza respetuosa nada, es que la niña, yo me acerco a la niña me da la mano a una extraña. Es decir, cuando estamos más cerca de nuestros hijos, hay menos posibilidades que entren extrañas, y situaciones también extrañas a la mente. De ahí entonces que hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué la pornografía? ¿Por qué hoy día los niños están accediendo tan fácil? ¿Por qué se quedan ahí pegados? Por falta de dopaminas reales, de oxitocinas reales. Y esas neurohormonas se reciben a través del tacto con las personas de apego primario. Es desde ahí donde es como la hormona de verdad, la que de verdad arma una coraza, una protección, es la que se obtiene en los primeros vínculos de apego. No en la pornografía, no en la enajenación del celular, no en el alcohol, no en las drogas, no está ahí, ¿no? Sino que está en estos espacios tan importantes que tienen que ver con la crianza respetuosa. Sí. Bueno, por eso también hoy día vemos tanta violencia en los colegios, porque en la casa hay violencia, hay abandono, hay negligencia, y nos preguntamos como que va primero el huevo o la gallina, ¿cierto? Como arreglemos las cosas que pasan en el colegio a los niños, pero en realidad no nos metemos en lo que pasa en la casa. Entonces, el cambio va por... Belén, la base en la sociedad. no la quieren ver. No, ¿sí? La base eso, la rompen. de hecho, nuestra constitución al día de hoy dice que la base de la sociedad es la familia. Sin embargo, la familia no está protegida por ninguna parte, porque tenemos jornadas laborales sumamente extenuantes, trayectos de 2 horas para llegar, ¿cierto? Las personas que viven en lugares muy lejos de su trabajo. Todo eso daña lo más fundamental de la sociedad, que es la familia. Y si eso está mal, la sociedad va a estar mal. Entonces, es como les decía en un principio, para mí por lo menos es volver a lo más primario de todo, que es proteger a los miembros de la familia para poder tener una sociedad más amorosa. De acuerdo. Claro. Yo pienso que hay un problema también, y es porque, por ejemplo, se ha hablado también muchas veces de que la crianza respetuosa puede producir culpa en las madres, ¿no? Al no poder llegar, ¿no? No poder llegar a eso. Realmente vivimos en un sistema donde hacer ciertas cosas es muy difícil, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una contestación a eso y que habría que contestarlo de alguna forma, ¿no? La crianza respetuosa es lo que deberíamos hacer, todas las madres y toda la familia entera, ¿no? Pero el problema es el sistema que no puede, ¿no? Que no puede garantizar eso. Entonces, yo creo que eso es necesario decirlo para quitar la culpa de las madres, ¿no? Si tú no puedes dar el pecho, seguramente, y tú querías, seguramente haya sido por el sistema que no te ha acompañado, ¿no? A veces hay una enfermedad real, pero eso ocurre muy pocas veces. Normalmente es el sistema que no te que incluso no solo no te ha acompañado, sino que probablemente haya acabado con tu lactancia. Entonces, yo creo que en general pasa así, ¿no? En general con todas las cosas. Entonces, hay que tener en cuenta primero poner el foco donde es, en el sistema, la responsabilidad del sistema y todo lo que falla del sistema y no de las madres. Por lo tanto, toda la culpa nos la tenemos que sacar fuera, ¿no? Y dirigirla. Exacto. Porque al final, que se nos queda a nosotras, lo que nos hace es sentirnos mal, pero no poner responsabilidades, no poner reclamaciones, por ejemplo, no protestar y no gritar, ¿no? Y eso es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? ¿Cómo nos estáis haciendo eso? ¿Cómo no me estáis dejando maternar?
Y luego también creo que hay un problema de muchas madres y es la extrema soledad, el aislamiento. Que tú eres madre y ya tienes que estar en tu casa, no puedes hacer nada, no tienes espacios comunitarios, no hay una crianza comunitaria, que yo creo que es imprescindible, ¿no? Una crianza de toda la comunidad. Ahora mismo cría una persona o dos y ya está, no hay familia cerca, por lo menos aquí, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor en otras partes, pues sí, pero aquí no. Aquí cada vez las familias están más aisladas, cada vez pues las parejas a lo mejor están solas criando y no tienen a nadie alrededor. Y claro, eso se hace muy difícil, porque Claro, de repente nosotras somos mujeres que hemos tenido una vida activa, profesionales, que hemos tenido, y de repente te ves aislada con un bebé y sin una conversación adulta, no tienes nada, ¿no? Y realmente sabemos que eso es sacrificado también, por mucho que queramos a nuestro bebé, porque queremos estar con nuestro bebé en todos los espacios, no en nuestra casa, en todos los espacios. Queremos ser personas que están en el mundo y en todos los sectores, y que estamos en la política y que estemos en todos los sectores, pero con nuestro bebé encima. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y entonces muchas madres quieren escapar, pero no quieren escapar de sus bebés, quieren escapar de la soledad y del aislamiento. exacto, Sí, exacto. ahí quería Igual que hacer esta como... moda, ¿no? Esta moda de postergar, moda, esta como aplacamiento, represión del deseo materno en nuestra sociedad actual, producto de que pareciera ser que te convencieron desde muy chica que ser mamá vieja es mejor, porque así ganas más plata y qué sé yo, y la verdad es que no. La verdad es que de verdad los óvulos envejecen y a contar de los 35 años en adelante tienes embarazos de alto riesgo. Entonces, ¿hasta cuándo con la cháchara y la mentira de que trabaja, trabaja, trabaja y reprime tu deseo de amar, tu deseo de maternar? Porque se siente mucho amor maternando a las criaturas, al menos las mujeres con las que he trabajado durante tanto tiempo, es que la mujer se enamora de verdad de su recién nacido y es como que ahí no quieren, ¿no? Eso es lo que no quieren, que hayan madres enamoradas de recién nacido, que no estén enamoradas del capitalismo, de la explotación laboral. Quería decir algo con respecto, tomando todo lo que han dicho, respecto al tema de la crianza respetuosa y qué difícil es criar respetuosamente en una sociedad que no respeta las maternidades, ¿cierto? Y se instala sobre el individuo madre toda la responsabilidad de criar y ahora criar respetuosamente, como si fuera algo que pudiese hacer sola, ¿cierto? Y se replica esto como de la autoexplotación, tengo que hacer más, tengo que hacer mejor. Y dejamos de ver que muchas veces esa crianza respetuosa se complejiza justamente porque la sociedad, ¿cierto? El sistema te aísla, el sistema no te ayuda, el sistema te explota. Qué difícil criar respetuosamente en una sociedad que constantemente te está llevando a explotarte. Y nos convencemos que es nuestra culpa. ¿Sí? Es mi culpa no autorrealizarme, es mi culpa no ser exitoso, es mi culpa no poder criar respetuosamente. Se fijan que es como la misma trampa. Es difícil porque te están apuñalando por la espalda mientras uno tiene que consolar una pataleta, ¿no? Exacto. Y eso es complicado. Es complicado, no es culpa de las madres, es culpa del sistema. Y esto que dijiste hace un rato, Julia, como de en vez de ir a quejarnos con otras mujeres que se supone te obligan a dar pecho, te hacen sentir culpable, debiéramos dirigir esta culpa introyectada, proyectarla de vuelta, ¿no? Entregarla de vuelta a quienes han sido nuestros grandes violentadores, que es el sistema patriarcal, capitalista. ¿No? Es como, es allá hay que dirigir las bombas, no hacia las propias mujeres, menos a las que estamos trabajando, informando y ayudando durante tantos años, ¿no? Que los golpes duelen, de todas, vengan de donde vengan. Además, es muy difícil porque hay mucho dolor también, ¿no? Yo veo que esa culpa ahí se ha instaurado bien, ¿no? Y vemos a muchas madres, como decía antes, ¿no? Igual que ha afectado el vínculo con nuestras madres y con nuestros padres en un pasado, ¿no? También afecta la relación que hemos tenido con nuestros hijos e hijas. Entonces vemos también muchas madres que tienen también mucho dolor, ¿no? De no haber podido a lo mejor hacer lo que querían o no haber podido tener la crianza que querían o incluso darse cuenta tarde. Hay muchas madres que aplicaron el método Estivil porque eran muy buenas madres y leían mucho, ¿no? Entonces, sí, claro, entonces realmente, es decir, tenemos que olvidarnos esto de buenas y malas madres, tenemos que olvidarnos todas, hacemos lo que podemos, ¿no? Exacto. Y con la información que tenemos, con lo que podemos y con lo que nos dejan. Y ya está. Y lo de buenas y malas madres vamos a desterrarlo de una vez. Porque ni buenas madres, ni malas madres tampoco, es decir, esta de la apología de la mala madre, ¿cómo vamos a...? ¿Estamos diciendo que somos malas profesionales por ahí y estamos orgullosas de ellos? No,
Es decir, no existen. Las madres no podemos entrar en competencia entre nosotras. Y lo peor es que al final se consigue así. Es decir, ¿da el pecho o da el biberón? No. ¿Qué ha pasado aquí? Para que todas las que quieren dar el pecho no hayan podido. Es Exacto. porque realmente hay muy pocas madres que eligen dar el biberón como primera opción. Muy pocas. Que si lo Claro, eligen, perfecto. O sea, perfecto. Pero que sea Julia, una libre elección, que realmente lo elijan, ¿no? recordar que en Chile hace unos 6 años atrás luchamos porque desde las políticas públicas, desde el Ministerio de Salud, se aprobó presupuesto millonario para leche de fórmula en los consultorios, en vez de destinar un presupuesto millonario a contratación de personal, capacitación de personal en lactancia, sonditas al pecho, extractores de leche, círculos de mujeres, liga de la leche, etcétera, ¿no? Entonces, luchamos y por supuesto que el poder que se resiente, ¿no? Porque por supuesto que por ahí la plata corre. Nos trataron, o sea, nos tiraron a la hoguera, literal, en ese momento, una mujer que escribía en The Clinic, no recuerdo muy bien el nombre ahora, pero con nombre y apellido nos quemó por estar salvando las lactancias y cuidando a las madres. O sea, es el mundo completamente pervertido. Y nos llaman Impresionante, esencialistas, nos llaman esencialistas. Claro. impresionante. Sí, sí. Es que al final, fijaros, porque con esto del esencialismo, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Nosotros también en España hemos tenido un poco de conflicto últimamente con algún artículo, ¿no? Con este tema. Pero es que al final estamos viendo, por ejemplo, cómo aquí se da ese permiso, ¿no? Para pues, menstruaciones dolorosas y tal. Es decir, se están teniendo en cuenta los procesos y eso no es esencialista, pero sin embargo parir sí lo es, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué en el momento en que ya entra un bebé por medio ya sí lo es, ¿no? Ese proceso ya no me vale. El otro sí, el otro nos empoderamos, ¿no? Con la menstruación nos empoderamos, con la sexualidad nos empoderamos, pero con la maternidad no nos empoderamos, eso ya no nos vale, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos haciendo esa separación de procesos sexuales y Bien, reproductivos? ¿Por qué esa bien, separación, no? bien. Julia, ha sido un placer. Llevamos ya una hora conversando. Agradecerte. Bueno, sabes que los lazos están ahí, estamos conectadas con España. Siempre estamos aprendiendo de ustedes. Cuentan ustedes con nosotras y a ver si, bueno, llevamos a cabo este plan que tenemos, ¿no? De trabajar juntas, porque nos pasa exactamente lo mismo en todas partes, ¿no? Esta es Sí, una sí, sí. violencia hacia las madres que tiene que parar ahora. Gracias, Sí, Julia, sí, por tu y tiempo. espero que consigáis de verdad vuestro, porque hasta ahora erais un referente para nosotras, mira todo lo que han conseguido y seguro que vaya a conseguir más, porque es importante Bueno, mantener esa lucha. por ahora Sí, ya el Ministerio de la Mujer no tiene intenciones de hacer postnatal, de ampliar el postnatal. Lo que nos ujú, importa, ya fíjate que ya no es la lucha por el postnatal, sino que quitar las palabras obligado e intransferible al postnatal claro, claro, masculino y dejar claro, que las madres decidan, ¿no? Que eso sería plenamente feminista. Pero la lucha, y exactamente. vamos a ampliarlo, ahora es que el mismo gobierno de izquierda, progresista y feminista nos pone un postnatal, destinar recursos públicos para obligar a los padres a cuidar, eh, no entendiendo cuáles son las estadísticas ni la realidad de, bueno, lo que ya hemos hablado. Claro. Entonces, Y el ahora paternalismo, la porque si lucha las es, madres tenemos que, deciden, ¿qué problema hay con que las madres decidan? Es decir, es algo tan paternalista, ¿no? Decir, no, que no decidan, que eligen mal, ¿no? ¿Por qué? no, eso es Entonces, tremendamente violento, eso es sí, tremendamente machista. La madre decide si quiere continuar dando pecho o no quiere continuar dando pecho, si quiere retornar al claro, trabajo o no, o que ella que decida que cuida decidan, a su bebé, claro, si es un maltrato. claro. Ah, pero es que no, vamos, aquí pone una cláusula que si es que hay violencia intrafamiliar, no. Anda a decirle a una madre puérpera con los pezones agrietados, anda al tribunal de familia para que en una semana te resuelvan y ejecuten esa sentencia de violencia intrafamiliar. Eso acá no pasa. ¿Cómo puede ser Claro, que feministas en los gobiernos de izquierda y progresista piensen así? Es sí, de loco y muy violento. totalmente, Así que la totalmente. lucha aquí iba a ser para ampliar un postnatal, ahora tenemos que retroceder para quitar palabras porque nos van poniendo cada vez obstáculos y obstáculos. Pero bueno, ánimo Bueno, Julia, saludos a las compañeras de Petra Maternidades Feministas, o si me confunde siempre. sí, Besos a perfecto. Beso a todas, abrazo. Gracias Bárbara, gracias Belén por el tiempo, por el trabajo gratuito que destinamos las activistas por y para todas juntas y todas las salud de los niños y las niñas. Un beso Julia, saludos a todas. Un Un beso, que estén muy beso. bien. Que tengan una Chao, linda tarde. gracias. Chao, chao. Chao, 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 Chao. gracias. chao. Chao, chao. La tercera es la vencida, dicen por ahí.
Estamos esperando a Julia Caro, antropóloga, copresidenta de Petrafe Maternidades en Activistas de España, para que hablemos de la mala idea de los postnatales obligados e intransferibles. Ahí está la Julia, la saludo, me mandas una solicitud. Julia, acepta. Ahora sí. Ahora debería ya entrar. Ahora Ahí sí. Bien, perfecto. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien. Qué Muy bien, bueno, muy bien. un ¿Y gusto de verte. cómo andáis por allí? Acá andamos con hartas cosas personales, pero además está difícil el territorio. La batalla, la tierra de la batalla en relación acá se llama postnatal, licencia postnatal, Sí. permiso parental postnatal, se ha vuelto un poco complejo, porque se ha instalado la idea. Bueno, lo primero es decir que se nos prometió que la palabra intransferible y obligado iba a ser eliminada de la propuesta del presidente Boric, cosa que no ocurrió. Entonces ahora tenemos una oferta de aumentar solo 2 semanas el postnatal a las madres y aumentar y darles postnatal obligado e intransferible a los hombres. Y bueno, Julia, tú eres antropóloga, trabajas como activista. Quiero que nos cuentes cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en España, que ahí está, ahí está como la aplicación, y que por qué nosotros nos venimos oponiendo es porque sabemos que no funciona. Sí. Se va a unir la Bárbara Porter, ella es psicóloga clínica y especialista en violencia vicaria. Creemos que... Hola, hola. Hola, Bárbara. Hola. Hola, Creemos que en estos temas es importante porque hay un cruce, ¿no?, de varias variables con relación a los temas de cuidado. Julia, cuéntanos un poquito qué piensas, qué opinas, qué es lo que está pasando en España. El territorio es Bueno, tuyo. pues nosotras en España llevamos desde 1989 con un permiso de maternidad congelado en 16 semanas. 16 semanas desde entonces, y desde entonces son muchas las movilizaciones que ha habido de colectivos de madres, sobre todo, que pedían, en principio, por ejemplo, los colectivos de apoyo a la estancia materna pedían esa ampliación por lo menos a los 6 meses mínimos de la estancia materna exclusiva, ¿no? Pero luego es verdad que ha habido muchas madres, tanto y profesionales, que han pedido esa ampliación del permiso de maternidad. Sin embargo, esta demanda nunca ha sido escuchada. Siempre se nos ha dicho que no había recursos para destinarlo hasta a este fin, y ya están. Y de repente nos encontramos con una ampliación brutal del permiso de paternidad en apenas 2 años, hasta igualarlo al del maternidad, y ahora está en 16 semanas. Nos encontramos que paternidad y maternidad están en 16 semanas y son intransferibles. Es decir, pues intransferible no significa obligatorio. El padre puede rechazarlo, pero si el padre lo rechaza, ese permiso se pierde, no puede ser transferido a la madre. Ok, o sea, esto supone supone una premisa básica de que la función materna y la función materna serían iguales, y que el cerebro del recién nacido necesitaría esas funciones en igualdad, ¿no? Cuando todas las investigaciones son bastas en decir que lo que necesita un recién nacido es a la madre al menos 1 año, que es donde ocurren el nivel de conexiones sinápticas con mayor velocidad que se van a producir en toda la historia. Hay documentales para poder mirar de la importancia del primer año de vida en relación a la exterogestación, es decir, el bebé humano nace inmaduro y requiere seguir gestándose fuera del útero al menos 9 meses a 1 año. Ok, o sea que ya de entrada no se sabe cómo, o sea, tanto en Chile como en España se desconocen las necesidades de los recién nacidos y recién nacidas. Partimos por ahí. Sí. Y las necesidades de las madres, porque al final están igualando los procesos también, ¿no? De hecho, nosotras ahora mismo, viendo que también, ¿no?, este permiso intransferible, igual intransferible, lo que ha hecho ha sido igualar procesos de madres y padres, o de madre gestante y el otro progenitor o progenitora, han igualado esos procesos y no son iguales, ¿no? Entonces nosotras, por ejemplo, ahora estamos pidiendo un permiso, por ejemplo, puerperal, y un permiso preparto y puerperal, para que por lo menos se tengan en cuenta esos procesos, porque estos permisos lo que han hecho es olvidar totalmente, obviar que la madre pasa por un embarazo, un parto, un posparto, la lactancia materna, el puerperio. Es decir, que además de las necesidades del bebé, está la importancia de la diada y de los procesos de la madre, de la recuperación de la madre y de todo ese proceso que es necesario justo después de dar a luz, ¿no?
Entonces existen gobiernos que tienen ministerios de la igualdad allá en España que se dicen feministas, sin embargo invisibilizan completamente las necesidades biopsicosociales de la mujer en gestación, de parto, puerperio, lactancia, etcétera. O sea, es un borrado a la madre, ¿no? Totalmente. Además, ahora mismo, por ejemplo, tenemos, bueno, se está intentando salir una ley de salud sexual y reproductiva que curiosamente deja fuera todo lo reproductivo, ¿no? Es verdad que se legisla el aborto de una forma que es, pues, por fin, ¿no? Bueno, aquí ya era un derecho, pero se mejora y también, por ejemplo, ahora se está teniendo en cuenta un permiso incluso para menstruaciones dolorosas, es decir, sí se está teniendo en cuenta esos procesos sexuales, pero cuando lo sexual empieza a convertirse en maternidad, parece que sale esa fobia hacia todo lo maternal y ya esas partes no son procesos sexuales, ¿no? Nos olvidamos que eso también son procesos sexuales de las mujeres y ahí Entonces, ya no. ahí el patriarcado se une al feminismo liberal Sí. que empapa a los gobiernos actuales en pos de la popularidad, la corresponsabilidad y la igualdad, donde desconocen que el recién nacido y la recién nacida tienen una sexualidad que se lleva a cabo en el cuerpo materno con la madre, y ese sería nuestro primer encuentro sexual en la vida, ¿no? Nuestra tendencia a la pulsión hacia la vida, a regar nuestro cerebro de hormonas y neurotransmisores que pulsan hacia el bienestar, al placer, al bienestar, para que nuestro aparato cognitivo se desarrolle de la mejor manera posible, estaría invalidado. O sea, el patriarcado tiene como objetivo principal, más que ir en contra de la mujer, es separar a la diada madre e hijo, desconociendo absolutamente las necesidades del recién nacido, y al eliminar y acorazar la diada, al enfriar la diada, al separarla, bueno, creamos seres humanos dispuestos a consumir desde los primeros meses de su vida, siendo institucionalizados de manera temprana, ¿no? Y ahí comienza la institución y el negocio a meterse entre medio de esta diada. Compañeras, ¿alguna quiere hacerle alguna pregunta que tenga ahí o quiera comentar, como para ir complementando la conversación? Sí, yo creo que Dale, Belén, yo pregunto después. Dale. Que los estados todavía les cuesta mucho reconocer a la madre como un sujeto político especial. Ya digo especial porque una mujer que no es madre tiene otras necesidades versus la que cuando una mujer se convierte en madre, su existencia en la tierra cambia. Exacto. Su existencia ya no pasa a ser a preocuparse de ella misma, de una independencia, ¿cierto? Sino que automáticamente su existencia pasa a ser con un otro. Entonces creo que manifestarle a los gobiernos y a los estados, más que a gobiernos, la importancia del sujeto político de madre y su extensión a la diada es el acto más grande de corresponsabilidad, porque mientras queremos llegar a una igualdad dándole permisos a los padres, los cuales lamentablemente no sé cómo funciona. Me imagino que en España y en Europa más o menos manejamos las mismas estadísticas, pero acá el hombre, y por nuestra cultura patriarcal, su aporte muchas veces es cero a lo que es el puerperio, a lo que es la crianza. Entonces, creo que hay una falsa idea también que es muy populista y también que busca resultados muy rápidos de llegar a esa corresponsabilidad, pero deja fuera lo más importante, que es la protección de ese recién nacido, su evolución, la protección de la madre, de la diada, y mientras no, en el fondo creo que es muy importante legislar volviendo a lo más primitivo y salvaje del ser humano, que es el nacimiento de un hijo. ¿Qué pasaba en ese sentido, Julia? Además, ¿Ha aumentado la corresponsabilidad por esta aplicación de postnatal intransferible de los hombres en España? ¿Se ha conseguido el objetivo? Claro, nosotras, bueno, estamos pidiendo desesperadamente que se hagan un estudio de los resultados, pero es verdad que podemos ver que, por ejemplo, respecto a la corresponsabilidad, bueno, ya hemos tenido muchos experimentos. Aquí tuvimos, por ejemplo, cuando fue la pandemia, ¿no? Que estuvieron padre y madre en casa teletrabajando, es decir, ambos en casa como si tuviesen un permiso ambos, y sin embargo la madre siguió estando sobrecargada. Es decir, que ambos progenitores estén en casa no quiere decir que el padre vaya a ser corresponsable si no lo era antes. Y también lo que sucede es que se ven los permisos como si fuese un castigo, ¿no? Un permiso de maternidad es un derecho. Entonces no podemos darle derecho a las personas que no son corresponsables. Hay que darle derecho a las personas que sí lo son, es decir, a quien cuida.
Y al final lo que acabamos haciendo con esto, como si los permisos de nacimiento o los permisos o el postnatal fuese, pues eso, un castigo para los padres, ¿no? Cuando realmente es un derecho, al final lo que hacemos es que muchas madres, aquí por ejemplo, con el escaso permiso de maternidad que tenemos, acaban cogiéndose excedencias. Y excedencias para el cuidado de los hijos y las hijas sin remunerar. Es decir, las madres tienen que hacer una parada en su empleo y en esa parada no tienen remuneración ninguna. ¿Qué sucede? Que nosotros vemos las cifras de excedencia y siguen siendo, pues por aquí las tengo, que ya tenemos las de 2022 del primer trimestre, un 87% las mujeres y un 12% los hombres, de excedencia sin remunerar. Es decir, los hombres solo se cogen los permisos cuando son pagados. Entonces, esto no nos está dando una idea de que realmente haya una corresponsabilidad, de que se quiera dedicar a los cuidados, sino que simplemente son un derecho al que te acoges como persona trabajadora. Pero no significa que ese derecho se vaya luego a destinar a cuidar, ¿no? Incluso se puede, no va a haber una policía de los permisos, alguien que vaya a controlar qué se está haciendo con ese derecho, ¿no? Si realmente se está cuidando, si realmente el bebé está en la guardería, aunque el padre esté de permiso, no sabemos bien qué puede pasar ahí, ¿no? Lo que nos contaba en una entrevista el día sábado Diana Oliver, autora de Maternidades Precarias, es que algunos padres estaban tomando estos permisos para preparar maratones, ¿no? Y no se logra entender que la corresponsabilidad sería que la sociedad sea corresponsable, el padre o quien sea la madre, otra madre, la corresponsabilidad estaría en el cuidado de la diada. Acá en Chile llevamos 10 años de postnatal, permiso parental postnatal, es decir, hace 10, 12 años nosotras ya luchamos para que esto fuera corresponsable y solo un 0,23% de los padres ha tomado el postnatal. Es decir, está clarísimo por donde se le mire que no es una herramienta que promueva la corresponsabilidad ni la igualdad, sino que deberían haber otras, ¿no? Porque eso es como que el feminismo liberal o como se le quiera llamar, me da lo mismo los que están en el gobierno hoy día, como que no vieran, ¿no? Como la experiencia, es como hay una idea dentro de su cabeza y esa idea a toda costa quieren llevarla a cabo como pensando, pero se les escapa la realidad. Bárbara. Sí. Sí. Se le escapa la realidad y la realidad de familia, ¿no? Tan diversas que hay. Hay muchas madres que no tienen ni siquiera derecho a un permiso, porque también tenemos que ver las diferencias de empleo. Realmente, nosotras tenemos los datos, los padres cogen más permisos que las madres en España, muchos más. ¿Pero por qué? Porque tienen mejores empleos. El permiso de postnatal, allí imagino que también, ¿no? Aquí el permiso por nacimiento no es universal, es decir, depende del empleo, ¿no? Y aquí hay muchas madres desempleadas y muchas madres con empleos muy precarios que no pueden acceder a esos requisitos para acceder. Exacto. Entonces, claro, como los padres tienen mejores empleos y mejor pagados, sus permisos son mayores, es decir, se destina una gran cantidad de dinero a los permisos paternos y además tienen más permisos, o sea, hay más padres cogiendo ese permiso. ¿Eso significa que hay más corresponsabilidad? No, que se cojan los permisos no es sinónimo de corresponsabilidad. Además es destinar recursos públicos a un lugar donde no tiene ninguna fertilidad, digamos, destinar estos recursos para Bárbara, te interrumpí. No, sí, dale. Sí. Está bien. Sí, no, quería simplemente hacer como conectar algo que me ha estado dando vuelta últimamente y también hacerle una pregunta después a Julia a partir de la experiencia que han tenido en España. Y yo creo que aquí tenemos que situarnos histórica y culturalmente. Estamos en una sociedad patriarcal, ¿cierto?, que valora la autoexplotación y el cansancio, ¿cierto? Y hay una frase ahí de un filósofo que me gusta, que es Byung-Chul Han, que habla de que esta sociedad nos convence de que nos estamos autorrealizando cuando en realidad nos estamos autoexplotando. Y yo creo que el permiso postnatal obligatorio nos convence a las mujeres, ¿cierto?, de que nos hacemos más competitivas, tenemos más opciones de empleabilidad, si cortamos nuestro postnatal, ¿cierto?, para competir en el mercado laboral, asumiendo que de esa manera nos estamos autorrealizando, ¿cierto?, Exacto. Asumiéndonos en esta cultura que lo único que apunta es autoexplotarnos. Entonces, yo creo que la maternidad en el fondo es un acto sumamente subversivo en la cultura actual, que apunta a la productividad, a la eficiencia, y la maternidad va en contra de eso. Es una Exacto. Pausa que tiene otros ritmos, que tiene otras prioridades, y que de alguna manera ciertas alas del feminismo me sorprende que no se den cuenta que pasan a instrumentalizarse para seguir oprimiendo a la mujer, negando, ¿cierto?, lo que somos y lo que muchas queremos voluntariamente, y que no vamos a obligar a nadie. Si alguna mamá no quiere lactar,
está bien, pero hay muchas que sí queremos. Si una mamá no quiere quedarse en el permiso postnatal más tiempo, está perfecto, pero muchas sí queremos. ¿Por qué el Estado, como un padre autoritario, nos va a imponer algo que nosotros sabemos que no es lo mejor para la vida? Y Entonces que yo creo que es muy importante. serían mujeres las que están Exactamente, ahí, ¿no? No un exacto, padre, ¿no? Sino que serían madres patriarcales que nos obligan exacto. y nos dictan cómo tiene que fluir nuestro deseo de cuidar a otro. Exacto. Es que ser mujer no es garantía de tener perspectiva de género. Sabemos que hay muchas mujeres con una perspectiva igualmente patriarcal. No todas estamos en un proceso de deconstrucción. Entonces yo creo que aquí hay que asumir que hemos sido criadas en una sociedad patriarcal, que valora la autoexplotación y que muchas veces los movimientos feministas caen en el mismo problema y terminamos disparándonos en los pies. Oye, si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, ¿cierto? Es efectivo, queremos salir a trabajar, pero ¿en qué condiciones? ¿Qué es la prioridad para nosotros a costa de la salud mental, física de la diada? No. Nuestra encuesta, la encuesta, ¿cierto?, que hizo el movimiento postnatal, con investigadores que están a cargo de eso, muestra que la gran mayoría de las mujeres sí que quiere quedarse en casa, ¿vale? Entonces ahí quiero conectar con el otro tema que tiene que ver con la violencia, ¿cierto? ONU Mujeres nos ahí dice... solo agregar el porcentaje, ¿no? Que 82.4 o 82.4% de las mujeres quiere 12 meses de postnatal y no lo quiere compartir. Exacto. Entonces ahí viene mi pregunta también para Julia, que tiene que ver con el tema de la violencia, ¿cierto? En esta sociedad patriarcal en que se normaliza, se valida, ¿cierto? Los índices de violencia de género son altísimos, a unas mujeres lo ponen un 35%, acá en Chile tenemos un 42% 42. aproximadamente, ¿cierto? Y a través de los estudios que hemos hecho hemos visto que la violencia de género y la violencia vicaria, que es la violencia en la cual se instrumentalizan los hijos para seguir haciendo daño a la madre, es una correlación casi perfecta. O sea, cuando hay una mujer que está siendo violentada por el padre de sus hijos, lo más probable es que los niños también sean agredidos y eso se suma a la violencia institucional, que es cuando vamos a pedir ayuda a la justicia, lejos de recibir protección y ayuda, terminamos siendo revictimizados. Entonces, en ese contexto, me gustaría saber la experiencia de España, Julia. ¿Cómo han abordado el tema de la violencia de género en esto de la corresponsabilidad, en esto de los cuidados, ¿cierto?, del postnatal obligado? ¿Se consideró eso? ¿Cómo se ha llevado a cabo? Esa es mi pregunta. Bueno, nosotras consideramos que los permisos iguales e intransferibles son la antesala o se asimila muchísimo a las custodias compartidas impuestas, ¿no? Exacto. Y al final estamos exactamente en la misma línea, ¿no? La misma línea de lo mejor. Además, utilizan incluso los argumentos de lo mejor para el bebé o lo mejor para el niño o la niña. Es decir, desconocen totalmente cuáles son las necesidades, ¿no?, del bebé. Porque aquí se están dando custodias compartidas de bebés lactantes. Y es bastante, o sea, estamos en un momento bastante delicado donde jueces, juezas y bueno, es muy difícil. A nosotras nos llegan cada día muchas madres pidiéndonos ayuda y diciendo por favor qué pueden hacer, que nos están dando la custodia o incluso nos encontramos con mujeres que han sido pues metidas en la cárcel, como pasó con Juana Rivas aquí, por ejemplo, ¿no? Sí. Por no querer entregar a sus criaturas a un padre maltratador, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con casos cada vez más que vemos que el patriarcado está retomando, ¿no? Está creciéndose realmente y se está creciendo con las madres. No podemos olvidarnos que el patriarcado es poder del padre, es decir, entonces la eliminación de la madre es su objetivo y siempre lo ha sido. Pero ahora está encontrando además unas vías legales y unas vías institucionales que además a veces incluso se dicen de izquierda o se dicen no progresistas o se dicen feministas. Entonces, claro, hemos visto cómo se defienden los permisos, o sea, los permisos igual intransferibles y cómo se defienden las custodias compartidas impuestas desde el feminismo. Exacto, Y eso es muy eso es lo que triste. estamos viviendo acá ahora. Eso es lo que Mm, viene desde la izquierda progresista, un feminismo claro. que no entiende la realidad del país, ni la realidad de la madre, ni la del recién nacido, desconociendo absolutamente los índices, los porcentajes de violencia psicológica, económica, sexual y física a las que las madres en un 42% en Chile somos sometidas. Impresionante, es como, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? Julia, ¿qué crees tú que está operando ahí? ¿Cuál es esa ala, como decía la Bárbara, del feminismo? ¿Qué piensa ese feminismo?
Bueno, yo creo que hay una gran tradición antimaternalista, es verdad, que tampoco lleva tantísimo tiempo. Yo creo que antes sí se tenía más en cuenta, por lo menos, los derechos no los derechos de las madres, sino se veía más que el padre tenía el poder, ¿no? De alguna forma, antes, las madres, pues antiguamente veíamos como las madres intentaban luchar y los padres se quedaban con la custodia. Ese es nuestro pasado. Nuestro pasado es que el padre tenía la capacidad de decisión sobre su hijo e hija. Sin embargo, ahora tenemos la sensación de que eso nunca ha pasado. Y sigue pasando, pero ahora está oculto, ¿no? Incluso está oculto a veces en forma de nuevas masculinidades, que es muy necesario. Es decir, es muy necesario que los hombres se replanteen su masculinidad y que haya una transformación, pero no a costa de la usurpación del proceso de las mujeres ni de todos los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, al final lo que estamos viendo es que el patriarcado está surgiendo, pero de una forma un poco escondida y oculta que hace mucho daño. Entonces, claro, eso está entrando también a raíz de un feminismo antimaternalista que no quería ver la maternidad, ¿no? Y por supuesto, cuando la maternidad era impuesta y no teníamos derecho al aborto y no teníamos derecho, es decir, pues entonces yo entiendo que sí haya una petición por lo menos de libre elección. Pero en la actualidad, por Exacto. lo menos en nuestro país, ya es la mayoría de madres decide libremente ser madres. Muchas lo posponen Mm, muchísimo tiempo y lleva un deseo tan profundo mm, que no se puede hablar de que no haya libre elección, ¿no? Entonces, mm. ahora mismo deberían estar o sea, con los derechos de las madres. Se debería luchar por reapropiarnos de esas maternidades que nos han robado durante tanto tiempo, ¿no? Y nos lo roban porque Mm. les servimos como mano de obra barata eh, en el mercado, ¿no? Para seguir explotando el medio ambiente, pero cuando queremos cuidar, cuando queremos estar, incluso hay algunas como figuras que han entrado al poder que tienen citas como que nos infantilizan a las profesionales de la salud y del sistema de las leyes, diciéndonos que el apego es mucho más que un pecho, ¿no? Como una especie de burla, ¿no? Así como estas mujeres Sí, tontas que creen que el apego está en un pecho cuando llevamos años estudiando y formándonos en relación en qué significa el apego, y desde ujú, lugares donde a veces se opina desde cero conocimiento en neurociencias, cero. Entonces, se empieza a hablar de las maternidades y del desarrollo del cerebro, esto que decías, ¿no? Cómo nos usurpan procesos que son nuestros. Es decir, los hombres no viven una cesárea, no viven una dilatación a 10, ¿sí? En un parto, no viven pezones agrietados, los pechos con leche, las tomas nocturnas, no tienen idea los procesos, no viven los procesos neuroquímicos hormonales que vive el cerebro de una mujer en contacto con su recién nacido. Entonces, ¿por qué pasa que la igualdad ponen, ¿por qué acá? ¿Por qué se fetichiza? Hasta el dicho, es como, ¿por qué les gusta tanto tomarse el instrumento del postnatal para la lucha por igualdad y corresponsabilidad? ¿Qué otras políticas públicas existirían para poder llevar a cabo dicho objetivo? claro, y Dichos además se objetivos. olvidan en el lado, por ejemplo, económico, en el lado, porque también uno de los objetivos, yo imagino que allí será igual, ¿no? El objetivo de corresponsabilidad y de igualdad laboral, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la corresponsabilidad ya hemos hablado, pero la igualdad laboral aquí tampoco se ha conseguido. ¿De acuerdo? La Ujú, brecha de género sigue siendo no igual, sino más alta. Es decir, aquí no se ha conseguido eso. ¿Por mm, qué? Porque al final se están considerando, se nos están haciendo responsables de nuestra propia discriminación al no otorgarnos más permisos a nosotras, ¿no? Realmente, si el mercado laboral nos está discriminando, vamos a poner medidas efectivas a través de reformas laborales efectivas que ponga pues medidas sobre el mercado laboral para que no nos discrimine a las madres, para que las embarazadas y las madres no puedan ser discriminadas, para que la crianza se tenga tenida en cuenta luego en los currículums, se tenga como, o sea, como cotización, como periodo de cotización, que se tenga en cuenta, que no sea un tiempo apartada del mercado laboral, sino que estamos ejerciendo un trabajo. una, Entonces, lo que dale, dale, perdona, sí, discúlpame. Sí. sí. Pues no, eso. Y entonces, al final, nosotros lo que vemos es que para que no nos discriminen en el empleo, en lugar de poner medidas sobre el empleo, dejan el empleo bien tranquilito, el capitalismo que no se resienta y las medidas son contra nosotras, contra las madres, ¿no? Exacto, exacto. No tiene mucho sentido. Ninguno. O sea, si queremos disminuir brecha salarial, bueno, hagámonos cargo en las instituciones públicas y privadas, y si nos queremos hacer cargo de la igualdad, sancionemos a aquellas empresas o instituciones, de nuevo, públicas o privadas, que
no tengan la misma contratación femenina, ¿no? Y además, cuidemos los derechos de las madres para que pueda ser considerado el cuidado como un eje fundamental, capital básico de la salud individual y social para todas las personas, ¿no? Recordemos que si no hay salud mental, no hay salud, ¿no? Y aquí es donde el primer año es tan importante la presencia materna para la regulación y la formación y el desarrollo de una buena salud orgánica del recién nacido. Despliegue físico, cognitivo, psicomotriz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo está, las investigaciones recientes, que todo estaría los 1000 primeros días, en especial en los 12 primeros meses, ¿no? En un año. Qué pena, yo la verdad estoy muy triste. Han sido días como, llevamos varios días como dándonos cuenta de que algo así como una suerte de estafa, ¿no? De dolor, de no poder, de ver cómo, incluso teniendo en Chile activistas impresionantes, Matea, investigadoras, aquí abogadas, la Bárbara, psicóloga, un movimiento enorme de mujeres, y darnos cuenta de que por más movimiento que haya, es como que gana otra fuerza. El patriarcado y el capitalismo son un bloque muy fuerte, porque finalmente el patriarcado tampoco, o sea, para el patriarcado ojalá que todos los papitos sean papás irresponsables, que no falten a sus trabajos porque sus hijos se enferman. Total, la mujer es la que se tiene que quedar en la casa, ¿cierto? Todo, o sea, es un círculo vicioso que se alimenta de la explotación de las mujeres, porque acá en Chile, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que es lo que se produce en cada área de la industria, ¿cierto? Los cuidados son más del 50%. Entonces, si no es porque las madres y las mujeres se quedan a cuidar a los más pequeños, a los recién nacidos, a los enfermos, no existe el capitalismo. Uh-huh. Estamos prácticamente en la base de la pirámide, o sea, si nosotras hacemos una huelga en el fondo dejamos de cuidar, ¿los hombres van a dejar sus trabajos por cuidar? No lo creo. En Chile también son las mujeres las que un 65% de las veces se toman las licencias para poder cuidar en caso de enfermedades a sus hijos. Pero Belén, es justamente por eso que existe la institucionalización temprana de los recién nacidos a las cunas. Es decir, claro, nadie quiere cuidar. Y lo que hablábamos con Paco Herrero la otra vez era cómo estamos viviendo una sociedad tan carente de afecto, carente de vínculos, donde se dice, ¿no?, hablar de los cuidados, poner al centro los cuidados, pero ponerlos cómo. ¿Qué es lo que necesita un recién nacido? ¿Qué necesita de verdad? O nos vamos a llenar de palabrerías que suenan bonitas y que suenan a feminismo y liberación femenina, cuando todas las mujeres inteligentes sabemos que ninguna mujer quiere entrar a un mercado laboral explotador. No queremos replicar el sistema capitalista ni patriarcal. Queremos crear una nueva sociedad, ¿no?, que tenga que ver, de verdad, con los cuidados, con lo amoroso, con la empatía, con la colaboración. Que personas que entran al poder hayan tenido problemas con sus madres, con sus padres, no nos lleva a que arrasen con todo. Uno también tuvo problemas con el padre y con la madre, sin embargo, para eso justamente profesionales de la salud nos trabajamos la mente, ¿no?, y vamos a terapia toda la vida para poder no contaminar el mundo propio con la sociedad, con las pacientes, con las ciudadanas, ¿no? Poder limpiar lo que es mi propia experiencia, mis propios deseos, y eso debiera estar también puesto en los gobernantes, ¿no?, en los legisladores. Como pospongo mi deseo, mi ideología, por el bienestar de la sociedad, agarrando los documentos científicos que están a la mano, porque están para poder basarse desde ahí para la ejecución de leyes. ¿Sí? La redacción de leyes. Y eso no se hace. Es como que prima un narcisismo bien perverso en el poder. Por eso cada vez que me dicen, tú, ministra, jamás estaría metida en el poder. Es meterse directo en las patas del patriarcado. Y hoy día lo estamos viendo en la peor cara, porque es como que uno dice, bueno, aquellos que nosotros pensábamos leales, nos están traicionando. Y es como... Yo quería hacer un punto, Leslie, a propósito de todo lo que están diciendo, y simplemente como volver a esto, ¿cierto? Que la maternidad es un acto subversivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros promovemos la lactancia materna, hay toda una industria detrás que se queda sin clientes.
Cuando Exacto. nosotros promovemos el postnatal de 12 meses, hay toda una industria de tercerización de los cuidados que se queda sin clientes. Entonces, yo creo que hay que ver cuáles son los intereses que hay detrás, ¿cierto? Y el patriarcado, que quiere controlar, mantener el poder y no tiene ni un interés en ceder ese espacio, ¿cierto? Se alía con el sistema que estamos actualmente, capitalista, neoliberal, que nos tiene a todos y todas como consumidores. Entonces nos vende estos productos y nos convence que es lo mejor, cuando en realidad nosotras sabemos que no es lo mejor. Exacto. Simplemente para hacer el punto de lo que decía Belén, hay un estudio, ¿cierto?, en Chile, hecho por el Banco Central, que dice que el 26%, un aporte del 26% del PIB es producto de los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados. ¿Qué quiere decir eso? Que un cuarto de nuestra economía, del aporte a nuestra economía, es dado por el trabajo gratuito de todas las mujeres. ¿Cómo el sistema va a querer cambiar eso? No es capaz de sostenerse, ¿cierto? Se sostiene sobre la labor de cuidados, ¿cierto? Que una vez vi un graffiti, si alguien sabe en el fondo de dónde es, lo puede decir, no tengo el autor, ¿cierto? Que decía, eso que llamas amor es trabajo no pago, ¿cierto? Eso que llamas amor, de la abuelita, de la mamá, ¿cierto? Que queda trabajando y como decía Julia, tiene que ceder, ¿cierto?, meses de su trabajo no remunerado para quedarse cuidando porque no hay nadie que se lo pague, ¿cierto? Es trabajo no pago. Es al final una explotación, ¿cierto? Exacto, exactamente. Es el Y las verdadero madres, trabajo más antiguo del mundo, cuidar y maternar. O sea, es una cuestión que la han naturalizado a tal nivel que es imposible para muchos políticos poder verlo como una forma de trabajo. Y ayer fui invitada en el marco de la campaña de Compartamos la cuenta de los cuidados de la ONU, que dentro de su Agenda 2030 sabemos que tienen el rollo de la igualdad, ¿cierto? Pero que se quedan en palabras muy lindas, todos conocemos los porcentajes, sin embargo no tenemos las herramientas para obligar realmente a los estados, para cambiar las políticas, para cambiar las leyes, a las empresas, para que dejen de hostigar a las mujeres cuando se embarazan o para que simplemente cuando vayamos a una entrevista de trabajo nos pregunten si acaso queremos ser mujeres, o sea, queremos ser madres o no. Eso nadie lo fiscaliza y es muy difícil cambiar las cosas y quedarnos fuera de la queja si no nos escuchan. A la madre como sujeto político no tenemos un lugar en la mesa del poder, lamentablemente. bueno, de hecho se han abierto Claro. mesas para la comunidad LGTBIQ+, YZ, que está súper bien. Mi hija es parte de la comunidad LGTB. Me parece fantástico que la comunidad tenga espacio, pero la comunidad de las madres, que somos las que somos madres de esos mismos futuros partes de la comunidad LGTBIQ+, no tenemos espacio para hablar, ¿sí? No se nos recibe. Claro. Por eso es tan necesario, yo creo, que los activismos de madres. Es que es imprescindible. Por un lado, los grupos, porque, por ejemplo, aquí los grupos de apoyo a la lactancia materna han hecho un papel impresionante y ya no solo con la lactancia materna. Para mí, que es además la investigación que estoy haciendo ahora doctoral, para mí es importante su papel también como activismo. Es decir, como lo que estaba diciendo antes, ¿no? Un activismo contra el sistema. No solamente se enfrentan al sistema sanitario, se enfrentan a toda una cultura del biberón y toda una cultura contra la lactancia materna, de mitos, es decir, es realmente son grupos realmente antisistemas, ¿no? Aunque no se definan, sus integrantes no se definan así, pero las acciones que están realizando sí lo son. Y entonces, y además, cuando ves a esa cantidad de madres que se reúnen, que hacen tribu, que empiezan a tener sus propias opiniones, sus propios conocimientos, a generar conocimiento propio, a recoger el conocimiento de sus ancestras otra vez, ¿no? Y no tanto la opinión de los expertos. Vamos, para mí ha sido totalmente liberador. Y las mujeres que entran en estos colectivos quedan liberadas de una gran cantidad de cargas y de mitos alrededor de la maternidad y por fin pueden cumplir sus deseos, cumplir lo que les sale realmente, ¿no? Sentirse libres para dejarse llevar en sus maternidades. Y eso es tan importante hoy en día con tantas normas sociales sobre todo lo que tenemos que hacer. Y realmente, dejándonos llevar, todo fluye, ¿no? Nuestros bebés están más contentos, más contentas, nosotras también, y todo es mucho más fácil. Y eso solo lo encuentras en esos espacios donde no te sientes juzgada, y son espacios feministas realmente, ¿no? Son espacios de sororidad.
Y yo creo que tenemos que dar un paso más, igual que estamos en Petra Maternidades Feministas, ¿no? Un paso más para llevarlo esto al discurso político, para contarlo, para ir a los ministerios, o sea, para ir al gobierno y contar todo esto. Las madres tenemos mucho que decir, ¿no? O sea, las mujeres, las madres en los círculos de mujeres presenciales o por Zoom, los bebés no lloran, están No. tranquilos, ¿sí? Y las mujeres nos llenamos de información que no encontramos en el pediatra ni en el ginecólogo, que es una información que es privilegiada para mujeres porque está prohibida allá afuera, y eso es una realidad. Es así. Llevo 26 años atendiendo pacientes, 13 años haciendo círculos de mujeres, y uno lo ve a diario. Esto es así. Y la verdadera revolución, por eso el blog en el cual escribía, ahora escribo en Instagram, pero el blog se llama Revolución del Amor. Como, está bien, el feminismo nos entrega un montón de puertas, pero la gran revolución es la revolución de los afectos, de volver a criar niños y niñas llenas de amor, de cuidado, de cariño, que no se les enfríe la cabeza, ¿no? Que no sean autómatas del sistema consumidor, sino que estén tan llenitos que la verdad sean capaces de privilegiar qué quieren consumir y qué no y cómo, ¿no? Y en qué espacios quieren entregarse al trabajo, en qué tipo de espacios, ¿no? Con posibilidad, ¿no? Crianza respetuosa. Me molesta, me duele cuando algunos hombres y algunas mujeres en lugares de poder hablan de esta moda de la crianza respetuosa, cuando la crianza respetuosa debiese ser ni siquiera respetuosa, ¿no? Es decir, ya decirlo es una falta de respeto. Es como... Nos llaman intensiva, nos llaman intensiva. Claro, como que si fuéramos Sí. esclavas y los niños se nos suben en la cabeza, cuando la crianza es respetuosa, justamente los niños no se nos suben a la cabeza. O sea, son niños que son respetuosos, que son empáticos, colaborativos y que buscan eso. Pero es como que les diera tirria, ¿no? Algo así como que algo se les despertara, ¿no? En estas pieles que yo creo que han sido poco abrazadas también. Y vuelvo a insistir, estos cuerpos, estas pieles poco abrazadas por las propias madres y padres que están tomándose el poder. Por eso para mí siempre el poder y siempre los gobiernos son patriarcales. Mientras no cambie la sociedad y se lleve a cabo, no se logre tomar conciencia real de la importancia de los cuidados y de los afectos. Es de esto de lo que estamos carenciando. Por eso hoy día en consulta, niños chiquititos de 11 años mirando pornografía y siendo violados por la pornografía, producto de la soledad en la cual se encuentran, ¿no? Y la falta de piel. No encuentran piel, bueno, encuentran pantalla. Y nos estamos destrozando a nosotros mismos. Nos estamos haciendo mucho daño. Producto de no contar con primeros años de cuidado. Es que fíjate además, porque aquí la apuesta, por ejemplo, son las escuelas infantiles, la guardería de 0 a 3, además me parece una aberración decir de 0 a 3, de 0. Estamos hablando de 0. Entonces, claro, de 0 a 3, y sí, pues gratuita, para todas, es decir, quieren intentar que fuese, por lo menos sean públicas, gratuitas y tal. Que para las personas que lo necesiten está bien que tengan esa opción. Pero es la única opción que se da. Es la única opción. Aquí las medidas que se están tomando son o la guardería gratuita de 0 a 3 años o la corresponsabilidad paterna. Hacia esas dos líneas es hacia las que van todos los presupuestos que están destinados hacia el tema de la conciliación y de la maternidad y paternidad. Entonces, nos parece increíble, porque las madres en este caso quedamos fuera totalmente. Por un lado están los padres y por otro lado están las escuelas infantiles. Las madres desaparecemos de la ecuación. Pero detrás de todo esto está la gran empresa. Claro, que claro. Oye, yo lo encuentro gravísimo porque además hay una autora que se llama Sue Gerhardt, el libro se llama el amor maternal, en inglés es Why Loves Matter, ahí está el Why Loves Matter, donde hay un video también en YouTube entrevistado, donde ella es entrevistada por el periodista español, no me acuerdo. Búsquenla, por qué importa el amor en YouTube, y va a ser muy clara en explicar por qué la salacuna hay que postergarla, la institucionalización temprana hay que postergarla lo que más se pueda, y ella propone, de acuerdo a todos los estudios de otros neurocientistas, que sea a los 3 años, ¿sí? Cuando se incorporen a las escuelas. Entonces muchas mujeres dicen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Unirse, ¿no? Unirse a la lucha, unirse a los activismos, llevar a cabo, levantar la voz, quejarnos para poder conseguir lo que es mejor para nuestros niños y para nuestras niñas. Los asilos de ancianos rebasan en nuestro país. Es el mejor negocio en este minuto ser un asilo de ancianos.
Y sin embargo ya se están dando cuenta, porque aquí ya se está hablando de una desinstitucionalización de las personas mayores, de los ancianos. Y sin embargo, la infancia sí. O sea, se está apostando por una institucionalización de la infancia, pero ya se está viendo que de las personas mayores es mejor que estén desinstitucionalizadas, ¿no? Y se están tomando medidas para ello, para que haya cuidadores pagados en su propio hogar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Por qué unas veces sí, otras veces no? Entonces, claro, es un desconocimiento total de la infancia, ¿no? La infancia, pues también son seres que no producen, que no interesan y que no se estudia sus necesidades, ¿no? Y se apartan, ¿no? Ahí se apartan y están bien, están en un espacio seguro, con una persona que los mira y realmente están bien en ese espacio y ya está. No se tiene en cuenta más cosas, ni el apego, ni la necesidad de contacto, ni la necesidad con su madre, con su familia. Y es realmente un problema, sí. Ahí Y es está el importante, sesgo adulto. Disculpa, dale. Ahí está el dale, sesgo dale. adultocéntrico, ¿cierto? El sesgo adultocéntrico que es tan propio de nuestra cultura, que privilegia el deseo, ¿cierto? La necesidad del adulto por sobre el de, en este caso, el recién nacido. Y ahí yo tengo una pregunta, Julia. Ustedes que ya tienen esta ley funcionando y que ya han podido ver los efectos, como organizaciones, ¿qué están pensando hacer? Porque una vez que una ley ya está instalada, o sea, me pregunto, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo visibilizar? Como para poder aprender de la experiencia de ustedes. Bueno, además es que es surrealista porque aunque la ley está instaurada, está ya funcionando de 2021, pero siguen quejándose de que realmente la ley tiene trampas, ¿no? Porque realmente lo que querían con esa ley era que los padres cuidasen en solitario. Y ahora, como hay un tiempo que se pueden coger con la madre, pues hablan de que si los padres no cuidan en solitario no serán corresponsables porque están con la madre. Es decir, el propósito es que los padres cuiden solos y las madres solas por otro lado, ¿no? Me parece una desvergüenza, sobre todo porque nos dejan solas a la madre en el posparto y luego encima porque parece que las madres somos las responsables, las culpables de que los padres no cuiden, ¿no? Si estamos nosotras, ellos no cuidan. O sea, me parece una cosa bárbara, ¿no? Y sin embargo, pues se está viendo quejas, es decir, hay una ley que está funcionando, que han conseguido sacarla y aún así están teniendo quejas al respecto, ¿no? Y nosotras, bueno, pues seguimos difundiendo por todos lados, ¿no? Y además estamos dentro del Ministerio, por ejemplo, de Igualdad en una mesa por los cuidados, donde se está discutiendo y se está debatiendo, pues, medidas a este respecto, ¿no? De cuidado, de conciliación y demás, con otros colectivos sociales. Ya que nos hagan caso no es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos nosotras seguimos ahí, estamos dentro de esas mesas de diálogo. Y estamos, por ejemplo, hace poco hicimos una actividad también, una concentración en la puerta del Congreso, pidiendo, pues ya que no nos han concedido, que este permiso no tiene en cuenta las diferencias entre padres y madres, pues estamos pidiendo ese permiso preparto antes del parto y ese permiso puerperal para el puerperio para que proteja pues los procesos sexuales, el parto, el posparto, la lactancia materna, que no se protegen, se invisibilizan al igualar los permisos. Entonces, pues hicimos en la puerta del Congreso, con carteles gigantes, con fotos de todos nuestros procesos sexuales, hicimos una concentración allí, ¿no? Entonces estamos haciendo continuamente acciones para visibilizar y sobre todo de pedagogía, ¿no? De Bien. que la gente sepa, ¿no? De qué va esto y qué problemas tiene, porque lo de igualdad suena muy bien, lógicamente, la igualdad es buena, ¿no? Entonces, cuando la gente escucha permisos iguales, ¿cómo va a estar en contra de algo que es igual? Entonces hay que explicarlo muy bien y esa labor de pedagogía es muy necesaria. Porque no somos iguales. Y sobre todo, Claro. en el lugar donde más se nota la diferencia, que no estamos diciendo que no sean igualmente importantes, son cosas distintas, pero la función materna es distinta a la paterna. Y yo quería decir algo como un aporte a que la inversión en la primera infancia, en la primera niñez, el primer año de vida es clave. Cuando hay un niño, una niña que está colmada de piel materna, de haber sido bien tocado por la madre, bien tocado por el padre, un niño que tiene presencia, mirada, palabras, educación, tiempo, en cantidad y calidad, es un niño que, y esto es importante señalar, todos los seres humanos nacemos con sexualidad, es decir, sentimos placer en todas partes de nuestro cuerpo, principalmente al nacer en la boca y en la piel. Y luego estas zonas van cambiando de lugar, pasando, por ejemplo, entre los 2, 3, 4 años la zona anal, después otras zonas del cuerpo. El punto es que cuando
hay como el ser humano tiene una tendencia innata, evolutiva, fisiológica al apego, cuando un niño ha crecido vacío en cuerpo, en palabras, por parte de sus madres y sus padres, estos niños son presa facilísima para el abuso sexual infantil, porque el niño desea ser bien tocado. Por lo tanto, y eso lo sabe muy bien el perpetrador, ¿no? El depredador sexual. Lo sabe. Entonces, cuando hay un niño que está a gusto en casa, que se siente tranquilo, que está bien educado, sospecha inmediatamente de que un extraño lo toque. Por eso las crianzas respetuosas son tan importantes, porque si yo le estoy haciendo la ley, lo que me pasó el fin de semana en un mall, que había una niñita llorando y la madre estaba escondida haciéndole la ley del hielo, o sea, de crianza respetuosa nada, es que la niña, yo me acerco a la niña y la niña me da la mano a una extraña. Es decir, cuando estamos más cerca de nuestros hijos, hay menos posibilidades que entren extraños, extrañas y situaciones también extrañas a la mente. De ahí entonces que hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué la pornografía? ¿Por qué hoy día los niños están accediendo tan fácil? ¿Por qué se quedan ahí pegados? Por falta de dopaminas reales, de oxitocinas reales. Y esas neurohormonas se reciben a través del tacto con las personas de apego primario. Es desde ahí donde es como la hormona de verdad, la que de verdad arma una coraza, una protección, es la que se obtiene en los primeros vínculos de apego. No en la pornografía, no en la enajenación del celular, no en el alcohol, no en las drogas, no está ahí, ¿no? Sino que está en estos espacios tan importantes que tienen que ver con la crianza respetuosa. Sí. Bueno, por eso también hoy día vemos tanta violencia en los colegios, porque en la casa hay violencia, hay abandono, hay negligencia, y nos preguntamos como que va primero el huevo o la gallina, ¿cierto? Como arreglemos las cosas que pasan en el colegio a los niños, pero en realidad no nos metemos en lo que pasa en la casa. Entonces, el cambio va por... O sea, Belén, la base en la sociedad no la quieren ver. No, ¿Sí? La base eso, la o sea, rompen. de hecho, nuestra constitución al día de hoy dice que la base de la sociedad es la familia. Sin embargo, la familia no está protegida por ninguna parte, porque tenemos jornadas laborales sumamente extenuantes, trayectos de 2 horas para llegar, ¿cierto? Las personas que viven en lugares muy lejos de su trabajo. Todo eso daña lo más fundamental de la sociedad, que es la familia. Y si eso está mal, la sociedad va a estar mal. Entonces, es como les decía en un principio, para mí por lo menos es volver a lo más primario de todo, que es proteger a los miembros de la familia para poder tener una sociedad más amorosa. De acuerdo. Claro. Yo pienso que hay un problema también y es porque, por ejemplo, se ha hablado también muchas veces de que la crianza respetuosa puede producir culpa en las madres, ¿no? Al no poder llegar, ¿no? No poder llegar a eso. Realmente vivimos en un sistema donde hacer ciertas cosas es muy difícil, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una contestación a eso y que habría que contestarlo de alguna forma, ¿no? La crianza respetuosa es lo que deberíamos hacer, todas las madres y toda la familia entera, ¿no? Pero el problema es que el sistema que no puede, ¿no? Que no puede garantizar eso. Entonces, yo creo que eso es necesario decirlo para quitar la culpa de las madres, ¿no? Si tú no puedes dar el pecho, seguramente, y tú querías, seguramente haya sido por el sistema que no te ha acompañado, ¿no? A veces hay una enfermedad real, pero eso ocurre muy pocas veces. Normalmente es el sistema que no te que incluso no solo no te ha acompañado, sino que probablemente haya acabado con tu lactancia. Entonces, yo creo que en general pasa así, ¿no? En general con todas las cosas. Entonces, hay que tener en cuenta primero poner el foco donde es, en el sistema, la responsabilidad del sistema y todo lo que falla del sistema y no de las madres. Por lo tanto, toda la culpa nos la tenemos que sacar fuera, ¿no? Y dirigirla. Exacto. Porque al final, que se nos queda a nosotras, lo que nos hace es sentirnos mal, pero no poner responsabilidades, no poner reclamaciones, por ejemplo, no protestar y no gritar, ¿no? Y eso es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? ¿Cómo nos estáis haciendo eso? ¿Cómo no me estáis dejando maternar? Y luego también creo que hay un problema de muchas madres y es la extrema soledad, el aislamiento. Que tú eres madre y ya tienes que estar en tu casa, no puedes hacer nada, no tienes espacios comunitarios, no hay una crianza comunitaria, que yo creo que es imprescindible, ¿no? Una crianza de toda la comunidad. Ahora mismo cría una persona o dos
y ya está, no hay familia cerca, por lo menos aquí, ¿no? Ujú. Yo entiendo que a lo mejor en otras partes, pues sí, pero aquí no, aquí cada vez las familias están más aisladas, cada vez pues las parejas a lo mejor están solas criando y no tienen a nadie alrededor. Y claro, eso se hace muy difícil, porque de Claro, repente nosotras somos mujeres que hemos tenido una vida activa, profesionales, que hemos tenido, y de repente te ves aislada con un bebé y sin una conversación adulta, no tienes nada, ¿no? Y realmente sabemos que eso es sacrificado también, por mucho que queramos a nuestro bebé, porque queremos estar con nuestro bebé en todos los espacios, no en nuestra casa, en todos los espacios. Queremos ser personas que están en el mundo y en todos los sectores, y que estamos en la política y que estemos en todos los sectores, pero con nuestro bebé encima. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y entonces muchas madres quieren escapar, pero no quieren escapar de sus bebés, quieren escapar de la soledad y del aislamiento. exacto, Sí, exacto. ahí Y quería pasa hacer esta como, moda, ¿no? Esta moda de postergar, moda, esta como aplacamiento, represión del deseo materno en nuestra sociedad actual, producto de que pareciera ser que te convencieron desde muy chica que ser mamá vieja es mejor, porque así ganas más plata y qué sé yo. Y la verdad es que no. La verdad es que de verdad los óvulos envejecen y a contar de los 35 años en adelante tienes embarazos de alto riesgo. Entonces, ¿hasta cuándo con la cháchara y la mentira de que trabaja, trabaja, trabaja y reprime tu deseo de amar, tu deseo de maternar? Porque se siente mucho amor maternando a las criaturas. Al menos las mujeres con las que he trabajado durante tanto tiempo, es que la mujer se enamora de verdad de su recién nacido. Y es como que ahí no quieren, ¿no? Eso es lo que no quieren, que hayan madres enamoradas de recién nacido, que no estén enamoradas del capitalismo, de la explotación laboral. quería decir algo con respecto, tomando todo lo que han dicho, respecto al tema de la crianza respetuosa y qué difícil es criar respetuosamente en una sociedad que no respeta las maternidades, ¿cierto? Absolutamente. Y se instala sobre el individuo madre toda la responsabilidad de criar y ahora criar respetuosamente, como si Mm, fuera algo que pudiese hacer sola, ¿cierto? Y mm, se replica esto como de la autoexplotación, tengo que hacer más, tengo que hacer mejor. Y dejamos de ver que muchas veces esa crianza respetuosa se complejiza justamente porque la sociedad, ¿cierto? El sistema te aísla, el sistema no te ayuda, el sistema te explota. Qué difícil criar respetuosamente en una sociedad que constantemente te está llevando a explotarte. Y nos convencemos que es nuestra culpa. ¿Sí? Es mi culpa claro, no autorrealizarme, es mi culpa no ser exitoso, es mi culpa no poder criar respetuosamente. Se fijan que es como la misma trampa, está ¿cierto? difícil Como porque te de... están apuñalando por la espalda mientras uno tiene que consolar una pataleta, ¿no? Y eso es Exacto, complicado. Es complicado, no es exactamente. culpa de las madres, es culpa del sistema. Y Sí. esto que dijiste hace un rato, Julia, como de en vez de ir a quejarnos con otras mujeres que se supone te obligan a dar pecho, te hacen sentir culpable, debiéramos dirigir esta culpa introyectada, proyectarla de vuelta, ¿no? Entregarla de vuelta a quienes han sido nuestros grandes violentadores, que es el sistema patriarcal, capitalista. ¿No? Es como, es allá hay que dirigir las bombas, no hacia las propias mujeres, menos a las que estamos Exactamente. trabajando, informando y ayudando durante tantos años, ¿no? Que los golpes duelen, de todas, vengan de donde vengan. Además, es muy difícil porque hay mucho dolor también, ¿no? Yo veo que esa culpa ahí se ha instaurado bien, ¿no? Y vemos a muchas madres, como decía antes, ¿no? Igual que ha afectado el vínculo con nuestras madres y con nuestros padres en un pasado, ¿no? También afecta la relación que hemos tenido con nuestros hijos e hijas. Entonces vemos también muchas madres que tienen también mucho dolor, ¿no? De no haber podido a lo mejor hacer lo que querían o no haber podido tener la crianza que querían o incluso darse cuenta tarde. Hay muchas madres que aplicaron el método civil porque eran muy buenas madres y leían mucho, ¿no? Sí, Entonces, pobrecito. claro, entonces realmente, es decir, tenemos que olvidarnos esto de buenas y malas madres, tenemos que olvidarnos todas, hacemos lo que podemos, ¿no? Y con la Exacto. información que tenemos, con lo que podemos y con lo que nos dejan. Y ya está. Y lo de buenas y malas madres vamos a desterrarlo de una vez. De una Bien, vez. Porque ni bien. buenas madres, ni malas madres tampoco. Es decir, esta de la apología de la mala madre, ¿cómo vamos a...? ¿Estamos diciendo que somos malas profesionales por ahí y estamos orgullosas de ellos? No. Es decir, no existen. Las madres no podemos entrar en competencia entre nosotras. Y lo peor es que al final se consigue así. Es decir, ¿da el pecho o da el biberón? No. ¿Qué ha pasado aquí? Para que todas las que quieren dar el pecho no hayan podido. Es Exacto. porque realmente hay muy pocas Exacto. madres que eligen dar biberón como primera opción. Muy pocas. Que si lo Claro, eligen, perfecto. O sea, perfecto.
pero que sea una libre elección, que realmente lo elijan, ¿no? Recordar que en Chile hace unos 6 años atrás luchamos porque desde las políticas públicas, desde el Ministerio de Salud, se aprobó presupuesto millonario para leche de fórmula en los consultorios, en vez de destinar un presupuesto millonario a contratación de personal, capacitación de personal en lactancia, sonditas al pecho, extractores de leche, círculos de mujeres, liga de la leche, etcétera, ¿no? Entonces, luchamos y por supuesto que el poder que se resiente, ¿no? Porque por supuesto que por ahí la plata corre. Nos trataron, o sea, nos tiraron a la hoguera, literal, en ese momento, una mujer que escribía en The Clinic, no recuerdo muy bien el nombre ahora, pero con nombre y apellido nos quemó por estar salvando las lactancias y cuidando a las madres. O sea, es el mundo completamente pervertido. Y nos llaman esencialistas, nos llaman esencialistas. Impresionante. Claro, sí, sí. Es que al final, fijaros, porque con esto del esencialismo, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Nosotros también en España hemos tenido un poco de conflicto últimamente con algún artículo, ¿no? Con este tema. Pero es que al final estamos viendo, por ejemplo, como aquí se da ese permiso, ¿no? Para pues, menstruaciones dolorosas y tal. Es decir, se están teniendo en cuenta los procesos y eso no es esencialista, pero sin embargo... parir sí lo es, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué en el momento en que ya entra un bebé por medio ya sí lo es, ¿no? Ese proceso ya no me vale. El otro sí, el otro nos empoderamos, ¿no? Con la menstruación nos empoderamos, con la sexualidad nos empoderamos, pero con la maternidad no nos empoderamos, eso ya no nos vale, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos haciendo esa separación de procesos sexuales y reproductivos? Bien, ¿Por qué bien, esa separación, no? Bien, Julia, ha sido un placer. Llevamos ya una hora conversando. Agradecerte. Bueno, sabes que los lazos están ahí, estamos conectadas con España. Siempre estamos aprendiendo de ustedes. Cuentan ustedes con nosotras y a ver si, bueno, llevamos a cabo este plan que tenemos, ¿no? De trabajar juntas, porque nos pasa exactamente lo mismo en todas partes, ¿no? Esta es una violencia hacia las madres que tiene que parar ahora. Gracias, Julia, por tu tiempo. Y espero que consigáis de verdad porque hasta ahora erais un referente para nosotras, mira todo lo que han conseguido y seguro que vaya a conseguir más, porque es importante mantener esa lucha. Por ahora ya el Ministerio de la Mujer no tiene intenciones de hacer postnatal, de ampliar el postnatal. Lo que nos importa, ya fíjate que ya no es la lucha por el postnatal, sino que quitar las palabras obligado e intransferible al postnatal masculino. Y dejar que las madres decidan, ¿no? Que eso sería plenamente feminista. Pero la lucha, y vamos a ampliarlo, ahora es que el mismo gobierno de izquierda, progresista y feminista nos pone un postnatal, destina recursos públicos para obligar a los padres a cuidar, no entendiendo cuáles son las estadísticas ni la realidad de, bueno, lo que ya hemos hablado. Entonces, y el paternalismo, porque si las madres deciden, ¿qué problema hay con que las madres decidan? Es decir, es algo tan paternalista, ¿no? Decir, no, que no decidan, que eligen mal, ¿no? ¿Por qué? No, eso es tremendamente violento, eso es tremendamente machista. La madre decide si quiere continuar dando pecho o no quiere continuar dando pecho, si quiere retornar al trabajo o no, o que ella decida que cuida su bebé, si es un maltrato. Pero es que no, aquí pone una cláusula que si es que hay violencia intrafamiliar, no. Anda a decirle a una madre puérpera con los pezones agrietados, anda al tribunal de familia para que en una semana te resuelvan y ejecuten esa sentencia de violencia intrafamiliar. Eso acá no pasa. ¿Cómo puede ser que feministas en los gobiernos de izquierda y progresista piensen así? Es de locos, es de loco y muy violento. Totalmente. Así que la lucha que iba a ser para ampliar un postnatal, ahora tenemos que retroceder para quitar palabras porque nos van poniendo cada vez obstáculos y obstáculos. Pero bueno, ánimo, Julia. Bueno. Saludos a las compañeras de Petra Maternidades Feministas, o si me confunde siempre. Sí, perfecto. Beso a todas, abrazo. Gracias, Bárbara. Gracias, Belén, por el tiempo, por el trabajo gratuito que destinamos las activistas por y para todas juntas y toda la salud de los niños y las niñas. Un beso, Julia. Saludos a todas. Un beso. Un beso. Que tengan una linda tarde. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.